Hablemos de finales. No de esos finales que se desvanecen lentamente, donde las cosas empeoran poco a poco durante miles de años hasta que simplemente se detienen. No, hablamos del tipo de final que golpea como un martillo espacial gigante. El que divide la historia de la Tierra en un antes y un después tan claramente que los científicos pueden medirlo en capas de roca. Hace 66 millones de años, en lo que probablemente fue un martes normal del Cretácico tardío, ocurrió algo que cambiaría por completo la vida en la Tierra. Una roca espacial de unos 9,6 kilómetros de ancho, viajando a velocidades que harían que una bala pareciera estar detenida, se estrelló en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El lugar del accidente se llama Chicxulub. Y si pudieras verlo desde arriba, sin océano ni tierra, verías un cráter de 150 kilómetros de ancho y 19 kilómetros de profundidad. Eso no es un cráter. Es una cicatriz en el planeta. Pero esto es lo que realmente me desconcierta de este evento. No fue la roca espacial en sí la que extinguió a los dinosaurios. No directamente. Claro, cualquier cosa en un radio de unos cientos de kilómetros se convirtió instantáneamente en vapor, pero eso no fue lo que causó todas las extinciones. ¿Qué sucedió después? Ese fue el verdadero asesino. El impacto liberó una energía equivalente a la de unos 10.000 millones de bombas de Hiroshima. Reflexionemos un momento. 10.000 millones. La explosión arrojó al aire unos 25 billones de toneladas métricas de roca y polvo. La roca, que segundos antes había sido tierra firme, ahora era gas ultracaliente, gotas fundidas y polvo triturado. Todo fue lanzado a la atmósfera superior a velocidades que escaparon brevemente de la gravedad terrestre antes de volver a caer sobre todo el planeta. En cuestión de horas, el cielo de toda la Tierra ardía. Esas gotas fundidas, al caer por el aire, crearon una ola de calor global que prácticamente convirtió la superficie del planeta en un horno. Los bosques de todo el mundo se incendiaron por sí solos. Animales que llevaban una vida normal a miles de kilómetros del lugar del accidente se encontraron de repente en un mundo donde el aire mismo era tan caliente que podría matarlos. Los dinosaurios que sobrevivieron a los primeros incendios probablemente pensaron que lo peor ya había pasado. Se equivocaron. Porque la cuestión es que al arrojar 25 billones de toneladas métricas de roca y polvo al aire, no cae y desaparece. Los fragmentos más diminutos, los que flotaban en la atmósfera superior, bloqueaban el sol. No un poquito, no como un día nublado. Hablamos de una oscuridad tan completa que las plantas no podían producir alimento en la mayor parte del planeta. Los científicos llaman a este impacto invierno, lo cual suena casi agradable hasta que se entiende su verdadero significado. Imaginen que la noche no durara horas, sino meses, quizás años. La evidencia sugiere que las temperaturas en todo el mundo bajaron hasta 10 grados centígrados en algunos lugares. En tan solo unas semanas, la Tierra pasó de ser un mundo de invernadero, cálido, húmedo y lleno de vida, a algo más parecido a un páramo helado. Las plantas murieron primero. Sin luz solar, las plantas no pueden producir alimento. Sin producir alimento, las plantas mueren de hambre. El registro fósil lo demuestra con mucha claridad. Las muestras de polen de las capas de roca justo por encima del impacto muestran un colapso terrible en los tipos de plantas. Especies que habían estado presentes durante millones de años simplemente desaparecieron del registro. En su lugar, encontramos enormes cantidades de esporas de helechos. Helechos, esos resistentes supervivientes que pueden crecer desde raíces subterráneas incluso después de que todas las plantas de la superficie sean destruidas. Cuando las plantas murieron, los herbívoros las siguieron. Los dinosaurios cornudos, los hadrosaurios con pico de pato que caminaban en manadas de miles de ejemplares, los anquilosaurios acorazados. Necesitaban cientos de kilos de plantas al día solo para sobrevivir. A las pocas semanas del accidente, se habrían estado muriendo de hambre. A los pocos meses, habrían muerto. Y cuando los herbívoros murieron, los carnívoros los siguieron. Los tiranosaurios, las aves rapaces, todas esas asombrosas máquinas de matar que habían dominado los ecosistemas terrestres durante más de 160 millones de años. Ellos también murieron de hambre. No rápidamente, porque los grandes carnívoros pueden sobrevivir durante semanas sin comida, lo que significa que probablemente se mantuvieron vivos por un tiempo, cazando en bosques de árboles muertos y campos de cuerpos en descomposición, encontrando cada vez menos para comer hasta que uno por uno cayeron. El 75% de todas las especies de la Tierra se extinguieron.
No lentamente, ni a lo largo de miles de generaciones, sino en lo que los geólogos llaman un instante, que en términos geológicos significa quizás unos pocos miles de años, pero probablemente mucho menos. El límite entre los periodos Cretácico y Paleógeno, entre la era de los dinosaurios y la de los mamíferos, es prácticamente indescriptible. Se trata de una fina capa de arcilla presente en formaciones rocosas de todo el mundo. Generalmente de tan solo unos centímetros de grosor, está llena de iridio, un elemento raro en la superficie terrestre, pero común en las rocas espaciales. Sobre esa capa, fósiles de dinosaurios. Debajo, solo mamíferos, aves y los supervivientes. Esa línea representa el día del fin del mundo. Pero aquí es donde la historia se complica, porque los finales nunca son tan simples como parecen. Algunos seres sobrevivieron no por ser fuertes, feroces o especializados, sino por ser pequeños, capaces de adaptarse y, en muchos casos, simplemente por suerte. Pequeños mamíferos, la mayoría no más grandes que ratas, lograron sobrevivir. Podían esconderse bajo tierra. Sobrevivían de insectos, semillas y restos. No necesitaban territorios extensos ni enormes cantidades de alimento. Cuando el mundo se acercaba al fin, ser pequeño y no especializado resultó ser la mejor característica de supervivencia posible. Las aves también sobrevivieron, aunque por poco. El registro fósil sugiere que la mayoría de los tipos de aves se extinguieron, probablemente porque los hogares y las fuentes de alimento de los que dependían se derrumbaron. Pero algunos sobrevivieron, en su mayoría especies terrestres más pequeñas que podían alimentarse de semillas e insectos. Estos sobrevivientes eventualmente evolucionarían hasta convertirse en las 10.000 especies de aves que conocemos hoy. Pero justo después del colapso, solo eran pequeños grupos de poblaciones traumatizadas que apenas sobrevivían en un mundo destruido. Los cocodrilos y las tortugas sobrevivieron, probablemente porque podían pasar largos periodos sin alimento y soportar condiciones extremas. Los tiburones y muchas especies de peces sobrevivieron porque los ecosistemas oceánicos, aunque gravemente dañados, no se vieron tan afectados como los terrestres. El océano tiene una forma de protegerse de los extremos ambientales. Pero esto es lo que realmente preocupa a los científicos de este evento. El registro fósil inmediatamente posterior al choque es increíblemente escaso. Estamos hablando de una de las transiciones más importantes en la historia de la Tierra, y tenemos grandes lagunas en nuestra comprensión de lo que realmente ocurrió en los años y décadas posteriores al choque. Parte de esto se debe a la mala suerte. La fosilización requiere condiciones muy específicas. Los organismos muertos deben enterrarse rápidamente en la tierra, protegerse de los carroñeros y la descomposición, y luego someterse a las condiciones químicas ideales durante millones de años. Durante el caos posterior al accidente, estas condiciones eran inusuales. Los ecosistemas se vieron alterados. La velocidad con la que se arrastraba la Tierra cambió. Los procesos normales que generan fósiles estaban en crisis. Pero también hay otro factor. Tras la crisis, simplemente no quedaban muchos organismos para fosilizar. Cuando el 75% de las especies se extinguen, las cifras de población se desploman aún más drásticamente. Los supervivientes no se encontraban bien. Apenas sobrevivían, dispersos en los lugares seguros donde aún había vida. Las poblaciones pequeñas dejan pocos fósiles. Por eso tenemos esta frustrante laguna en el registro. Podemos ver el mundo antes del colapso, próspero y diverso. Podemos ver la propia capa del colapso, esa delgada franja de arcilla rica en iridio que marca el día en que todo cambió. Y podemos ver lo que emergió millones de años después de la recuperación. Pero la transición en sí, esos años, décadas y siglos cruciales en los que las especies supervivientes se adaptaban a un mundo transformado, en los que las relaciones entre especies se reorganizaban por completo, en los que se preparaba el escenario para todo lo que vendría después, resulta frustrantemente confusa. Lo que sí sabemos es que el mundo que emergió del invierno de impacto era completamente diferente al anterior. El clima era inestable, oscilando entre extremos mientras los sistemas del planeta intentaban encontrar un nuevo equilibrio. Los bosques que finalmente volvieron a crecer estaban formados por especies diferentes, adaptadas a condiciones diferentes. Los animales que sobrevivieron se expandieron adoptando nuevas formas, ocupando los roles que las extinciones dejaron vacantes. Pero también existe un debate científico sobre si la roca espacial fue la única causa de las extinciones. Algunos investigadores señalan erupciones volcánicas masivas en lo que hoy es la India, las trampas del Deccan, que ya expulsaban enormes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera durante cientos de miles de años antes del impacto.
Estas erupciones podrían haber estresado ya los ecosistemas, debilitando a las especies tras el impacto de la roca espacial. Otros sugieren que el impacto desencadenó efectos secundarios tan letales como el desastre inicial. Tsunamis masivos que destruyeron las costas. Lluvia ácida de rocas vaporizadas ricas en azufre que envenenó los sistemas de agua dulce. Incendios forestales que podrían haber quemado el 70% de los bosques del mundo. Cada uno de estos fenómenos habría causado su propia ola de extinciones, y todos ocurrieron prácticamente al mismo tiempo. La verdad es que probablemente se debió a todas estas cosas juntas. La roca espacial no impactó en un planeta sano. Golpeó uno ya estresado por la actividad volcánica y el cambio climático. El impacto no solo causó muertes directas, sino que desencadenó una ola de desastres secundarios que se agravaron mutuamente. Y el resultado fue la extinción más completa desde el final del Pérmico, 250 millones de años antes. Pero esto es lo que hace que este final sea también un comienzo. Los pequeños mamíferos que sobrevivieron, las aves terrestres, los generalistas adaptables que sobrevivieron a la peor catástrofe en 66 millones de años, heredaron un mundo vacío. Un mundo sin tiranosaurios. Un mundo sin herbívoros gigantescos compitiendo por la vegetación. Un mundo de oportunidades. En cuestión de unos pocos millones de años, lo cual no es nada en términos evolutivos, esos mamíferos del tamaño de una rata se habían diversificado en formas que habrían parecido imposibles en el mundo dominado por los dinosaurios, carnívoros, herbívoros, especies que trepaban a los árboles, especies que nadaban, especies que finalmente alcanzaron tamaños enormes. Un grupo de estos supervivientes acabaría evolucionando en primates, y millones de años después en simios, y finalmente en nosotros. Todos los humanos vivos hoy en día son descendientes directos de los diminutos mamíferos asustados que se escondían en madrigueras o troncos huecos aquel terrible día de hace 66 millones de años. Existimos porque los dinosaurios murieron. Toda nuestra historia evolutiva, todo lo que nos hace humanos, solo ocurrió porque una roca espacial impactó la Tierra en el ángulo, el lugar y el momento justos para exterminar las formas de vida dominantes y dar a nuestros ancestros espacio para evolucionar. Pero al contemplar esa fina capa de arcilla en el registro rocoso, al intentar reconstruir lo que ocurrió en los caóticos años posteriores, nos enfrentamos a un profundo misterio. Una de las transiciones más importantes en la historia de la vida en la Tierra, y apenas podemos verla. El registro fósil se silencia justo cuando las cosas se ponen más interesantes. El mundo termina. El mundo vuelve a empezar. Y la mayoría de los detalles se pierden en el tiempo. Esta es solo la primera brecha. El primer lugar donde la historia de la vida en la Tierra se vuelve frustrantemente confusa. Y no será la última. Entonces, la roca espacial impacta, los dinosaurios mueren, el polvo se asienta, ¿y luego qué? Aquí es donde la historia debería aclararse, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. La vida vuelve a empezar. Deberíamos poder observar la evolución en tiempo real. Ver nuevas especies emerger de las cenizas como una historia de origen perfectamente documentada. Excepto que no podemos, porque el Paleoceno, esos primeros 10 millones de años después del evento de extinción, es cuando el registro fósil decide volverse frustrante y enloquecedoramente incompleto. Esto es lo que sabemos que sucedió. Inmediatamente después del accidente, quizás el 75% de todas las especies de la Tierra se extinguieron. Las grandes murieron rápidamente. Las pequeñas, las que podían esconderse, comer casi cualquier cosa, sobrevivir de las sobras. Esas sobrevivieron. Los mamíferos se encontraban entre los sobrevivientes. Pero no eran los mamíferos que imaginas. Eran criaturas diminutas. La mayoría no eran más grandes que una rata. Algunos eran tan pequeños como musarañas. Habían pasado 160 millones de años viviendo a la sombra de los dinosaurios, evolucionando para ser pequeños, silenciosos, activos de noche, invisibles. De repente, los dinosaurios desaparecieron y el mundo quedó vacío. Piensa en lo que esto significa. Eres un mamífero pequeño, quizá de 1 kilo empapado. Toda tu historia evolutiva se ha basado en mantenerte pequeño, escondiéndote de depredadores que podrían tragarte entero. Entonces, un día, esos depredadores simplemente desaparecieron. Todos. Todos los dinosaurios que no eran aves, exterminados. Los bosques ardieron. El paisaje quedó destruido. Pero tú estás vivo. Y por primera vez en la existencia de tu especie, nada te persigue. ¿Qué harías?
Te expandirías. Crecerías. Evolucionarías. Y eso fue exactamente lo que pasó. Durante el primer millón de años del Paleoceno, los mamíferos comenzaron a crecer. No de forma drástica, todavía no, pero sí de forma apreciable. Especies que antes eran del tamaño de un ratón comenzaron a producir descendientes del tamaño de un conejo, y luego del tamaño de un perro. La presión evolutiva que los había mantenido pequeños durante millones de años, esa constante amenaza de ser devorados, había desaparecido. Pero aquí es donde el registro fósil empieza a jugarnos una mala pasada. Deberíamos poder seguir esta transformación paso a paso. Observar cómo estos diminutos supervivientes se hacen cada vez más grandes, se diversifican y ocupan los puestos vacíos que dejaron los dinosaurios. Y podemos, en cierto modo, pero solo en fragmentos. Solo en piezas tan incompletas que los científicos pasan carreras enteras discutiendo cómo encajan. Consideremos la cuestión del tiempo. ¿A qué velocidad se produjo realmente este crecimiento? Algunos yacimientos fósiles sugieren una evolución rápida, con mamíferos que duplicaron su tamaño en unos pocos cientos de miles de años. Otros yacimientos muestran cambios mucho más lentos, con aumentos graduales a lo largo de millones de años. ¿Cuál es la correcta? No lo sabemos porque no disponemos de registros fósiles continuos de suficientes lugares como para estar seguros. Tenemos instantáneas, momentos congelados en piedra, separados por cientos de miles de años. De tiempo perdido. Es como intentar ver una película con el 90% de los fotogramas cortados. Se ve la escena inicial, dinosaurios por todas partes. Corte a negro. En el siguiente fotograma, han desaparecido y pequeños mamíferos corren por las ruinas. Corte a negro. En el siguiente fotograma, esos mamíferos de repente son más grandes, diversificándose en diferentes formas. Corte a negro. En el siguiente fotograma, hay criaturas que no se parecen en nada a las anteriores. Las lagunas no solo son molestas. Ocultan transiciones evolutivas cruciales. Los momentos en que una cosa se convirtió en otra. La secuencia exacta de cambios que transformó a un pequeño mamífero parecido a una musaraña en algo que eventualmente podría convertirse en un caballo, una ballena, un murciélago o un primate. Sabemos que estas transformaciones ocurrieron durante el Paleoceno. Simplemente no podemos preverlas. Mientras tanto, el planeta mismo atravesaba cambios drásticos. Los bosques estaban resurgiendo. No eran los mismos que existían antes del colapso. Habían desaparecido. Sus semillas y plantitas se quemaron en las tormentas de fuego globales. Pero nuevos bosques crecían de los sobrevivientes que habían sobrevivido. Los helechos fueron de las primeras plantas en reaparecer. Se reproducían mediante esporas capaces de sobrevivir a condiciones extremas. En cuestión de miles de años, vastas praderas de helechos cubrieron lo que antes eran paisajes vacíos. Luego llegaron las plantas con flores, las angiospermas. Habían tenido un papel relativamente menor antes de la extinción. Tras ella, su diversidad se disparó, convirtiéndose en la principal forma vegetal en la mayor parte del planeta. Esto creó ecosistemas completamente nuevos, ecosistemas que nunca habían existido antes, y los mamíferos estaban evolucionando para usarlos de maneras que habrían sido imposibles bajo el dominio de los dinosaurios. Algunos mamíferos se especializaron en la alimentación, alimentándose de hojas y brotes. Otros se volvieron frugívoros, alimentándose de los abundantes frutos de las plantas con flores. Otros se convirtieron en depredadores, cazando a los demás mamíferos que se multiplicaban en un mundo sin dinosaurios. Pero nos faltan la mayoría de los detalles. Sabemos que estas adaptaciones ocurrieron porque encontramos fósiles de mamíferos que claramente las poseían, dientes diseñados para triturar plantas, extremidades adaptadas para trepar árboles y cuerpos diseñados para perseguir presas. Pero las formas intermedias, las especies que cubren la brecha entre los supervivientes generalizados y estos especialistas, están en gran medida ausentes del registro. ¿Por qué? En parte se debe a la mala suerte. La fosilización requiere condiciones muy específicas. Un animal muere, queda enterrado rápidamente antes de descomponerse o ser devorado por carroñeros, permanece enterrado en tierra que finalmente se convierte en piedra, y luego, de alguna manera, queda expuesto millones de años después, donde los paleontólogos pueden encontrarlo. Cada paso de este proceso es improbable. La mayoría de los organismos que alguna vez vivieron nunca se fosilizaron. Murieron, se desintegraron y desaparecieron sin dejar rastro.
Pero el Paleoceno parece haber sido especialmente perjudicial para la conservación de fósiles. El caos ambiental posterior a la extinción creó condiciones que, de hecho, redujeron la probabilidad de fosilización en muchas zonas. Los niveles del mar subían y bajaban vertiginosamente. Las zonas climáticas cambiaban. Los entornos estables donde mejor se forman los fósiles, deltas de ríos, lechos de lagos, mares poco profundos, sufrían constantes alteraciones. Así que nos quedamos con evidencia tentadoramente incompleta. Encontramos un fósil aquí, otro a 1000 millas de distancia, un tercero separado de los dos primeros por 2 millones de años. Y tratamos de conectarlos para crear una historia coherente. Pero las conexiones requieren conjeturas fundamentadas basadas en la anatomía, la teoría evolutiva y la comparación con animales vivos. Podemos hacer conjeturas razonables, pero no podemos estar seguros. Y luego están las criaturas que aparecen en el registro fósil del Paleoceno, dominan durante un tiempo y luego desaparecen por completo. Sin descendencia. Sin una explicación clara de por qué se extinguieron. Son callejones sin salida evolutivos, experimentos fallidos, borrados de la historia tan completamente como los propios dinosaurios. Consideremos a los multituberculados. Eran criaturas parecidas a mamíferos que sobrevivieron desde la era de los dinosaurios. Llevaban más de 100 millones de años entre nosotros, lo que los convertía en uno de los grupos de mamíferos más exitosos de la historia. A principios del Paleoceno, prosperaron. Crecieron, se diversificaron y desempeñaron funciones que van desde excavadores subterráneos hasta herbívoros arborícolas. La evidencia fósil sugiere que estaban en todas partes, posiblemente los mamíferos más comunes de la Tierra. Luego desaparecieron. En algún momento del Paleoceno o del Eoceno temprano, los multituberculados se extinguieron. Todos. Todas las especies. No sabemos por qué. No sabemos exactamente cuándo. Ni siquiera tenemos buenos fósiles que muestren su declive. Simplemente están presentes en las capas de roca más antiguas y ausentes en las más jóvenes. 120 millones de años de éxito evolutivo se perdieron durante la recuperación de la Tierra. Y nos perdimos su ocurrencia. No están solos. El Paleoceno está lleno de estos linajes fantasma. Mamíferos que evolucionaron, prosperaron brevemente y luego desaparecieron sin descendencia. Criaturas que habrían parecido extrañas a ojos modernos. Ungulados primitivos que no se relacionan claramente con ningún mamífero ungulado actual. Mamíferos carnívoros que no fueron ancestros de los carnívoros modernos. Primates que se separaron de nuestro árbol genealógico y luego desaparecieron por completo. Cada uno de estos linajes extintos representa millones de años de evolución que no condujeron a ninguna parte. Al menos, a ninguna parte visible. Y cada uno está documentado principalmente mediante fragmentos. Una mandíbula por aquí, algunos dientes por allá. Quizás, con mucha suerte, un esqueleto parcial. Nunca es suficiente para comprender del todo qué eran estos animales, cómo vivían o por qué fracasaron. Mientras tanto, el clima estaba experimentando un fenómeno extraordinario. Durante la mayor parte del Paleoceno, las temperaturas fueron relativamente frías según los estándares posteriores a la extinción. No el frío de la edad de hielo, sino más frías que las del Cretácico tardío. El planeta se recuperaba, pero lentamente. Los ecosistemas se reconstruían poco a poco. Entonces, justo al final del Paleoceno, hace unos 56 millones de años, ocurrió algo dramático. Las temperaturas globales se dispararon repentinamente. No en millones de años, sino en miles de años, quizás incluso más rápido. Este evento, llamado máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, TMPE, provocó un aumento de la temperatura global promedio de 5 a 8 grados Celsius en un instante geológico. Los efectos fueron catastróficos. La química del océano cambió, volviéndose más ácida. Las criaturas de las profundidades marinas sufrieron extinciones masivas. En tierra, bosques enteros migraron hacia los polos, siguiendo sus rangos de temperatura preferidos. Las condiciones tropicales se extendieron hasta lo que hoy son zonas templadas. Y los mamíferos, aquellos sobrevivientes que habían estado diversificándose constantemente durante 10 millones de años, de repente se enfrentaron a una nueva crisis. Deberíamos poder ver cómo respondieron en detalle. Observar cómo se adaptan, migran y desarrollan nuevos mecanismos de tolerancia al calor.
Rastrear las especies que sobrevivieron y las que no y podemos, en cierta medida, pero el registro fósil del MTP es, una vez más, frustrantemente irregular. Contamos con algunos sitios excelentes que conservaron instantáneas del evento. La cuenca Bighorn en Wyoming. Algunos lugares en Europa. Algunos puntos en Asia. Pero vastas regiones del planeta carecen de registro fósil alguno de este periodo. Por lo tanto, sabemos que el MTP ocurrió. Sabemos que provocó importantes cambios evolutivos. Sabemos que los mamíferos respondieron desarrollando cuerpos más pequeños, una adaptación al estrés térmico. Incluso podemos identificar algunas especies nuevas que surgieron durante este periodo. Pero no podemos ver el panorama completo. No podemos rastrear cómo los cambios en una región se conectaron con los cambios en otra. No podemos identificar qué innovaciones evolutivas fueron respuestas directas al calentamiento y cuáles ocurrieron por pura casualidad. Es como intentar comprender una pandemia con solo los registros médicos de 3 ciudades. Se puede ver que ocurrió algo grave. Se pueden identificar algunos patrones. Pero se pierden la mayoría de los datos, la mayor parte de la historia, la mayoría de las conexiones que permitirían comprender realmente qué sucedió y por qué. Y esta es la frustración fundamental del Paleoceno. Sabemos que fue uno de los periodos más importantes en la evolución de los mamíferos. La época en que nuestros ancestros lejanos pasaron de ser pequeños supervivientes escondidos entre los escombros a criaturas diversas que comenzaban a dominar los ecosistemas terrestres. Los 10 millones de años que sentaron las bases para todo lo que vino después, incluyéndonos finalmente a nosotros. Pero lo estamos viendo a través del ojo de una cerradura, vislumbrando, perdiéndonos los momentos cruciales. Los científicos llevan más de un siglo trabajando en este problema. Cada año se descubren nuevos yacimientos fósiles. Se describen nuevas especies. Se proponen nuevas conexiones. El panorama se vuelve un poco más claro y detallado. Pero aún quedan lagunas. Y algunas de ellas podrían no completarse nunca. Algunas de las especies que evolucionaron durante el Paleoceno podrían haber vivido en entornos que simplemente no conservan bien los fósiles, bosques de tierras altas, regiones montañosas, áreas que desde entonces han sido desplazadas bajo las placas tectónicas o erosionadas por completo. Esas especies, esos experimentos evolutivos, esas transiciones cruciales, desaparecieron. No solo desaparecieron de la Tierra, sino de cualquier registro posible de su historia. Existieron. Importaron. Contribuyeron al camino evolutivo que condujo a los mamíferos modernos. Pero nunca conoceremos sus detalles. Nunca los veremos como algo más que lagunas en la historia. Espacios en blanco entre los fragmentos que hemos logrado recuperar. Esto es lo que hace del Paleoceno algo fascinante y frustrante a la vez. Es el periodo de recuperación de la Tierra. El momento en que la vida se recuperó del peor desastre en millones de años. Es la prueba de que la evolución puede ocupar rápidamente puestos vacantes. De que los mamíferos pudieron transformarse de supervivientes marginados a la dominación planetaria en tan solo 10 millones de años. Es la base de todo lo que vino después. Pero también es un recordatorio de que el tiempo profundo no se conserva perfectamente para nuestra conveniencia. Que el pasado está casi perdido. Que incluso durante los periodos que ansiamos comprender, periodos cruciales para nuestros propios orígenes, al universo no le importa dejarnos un registro claro. Lo que nos queda es un esbozo, un boceto donde debería haber una pintura detallada. Sabemos que los mamíferos se diversificaron. Sabemos que los bosques regresaron. Sabemos que el clima se calentó catastróficamente al final del periodo. Sabemos que algunos linajes triunfaron mientras que otros fracasaron. Pero los mecanismos, las secuencias precisas, las historias individuales de adaptación y extinción, la mayoría de ellas están ocultas, encerradas en rocas que ya no existen o enterradas en sedimentos que aún no hemos encontrado. El Paleoceno es el periodo de recuperación de la Tierra. Pero también es el misterio más hermoso de la paleontología. Una época en la que todo cambió y nos perdimos verlo suceder. Porque esto es lo que pasa con el mundo después de los dinosaurios. No se recuperó sin más. Se volvió completamente loco. Estamos hablando de una versión de la Tierra tan diferente de la que conocemos que bien podría ser un planeta extraterrestre. ¿Y lo más extraño? Apenas entendemos cómo sucedió ni por qué terminó. El Eoceno. Hace 56 a 34 millones de años. El nombre significa amanecer de lo reciente,
Lo cual resulta casi curioso porque no había nada remotamente reciente en las condiciones de la Tierra durante ese tiempo. Este fue el último periodo en que nuestro planeta era un verdadero mundo invernadero. Sin hielo en ninguna parte. Ni en los polos. Ni en las montañas. En ninguna parte. Todo el planeta era un invernadero. Imagínate esto. Estás en lo que algún día será Alaska. Pero en lugar de tundra y permafrost, estás rodeado de palmeras. Palmeras de verdad meciéndose con la cálida brisa ártica. La temperatura es de unos agradables 21 grados Celsius. En el Ártico. Todo el año. Porque durante el Eoceno no había estaciones como las conocemos. El clima global era tan cálido que las diferencias de temperatura entre el Ecuador y los polos eran mínimas. Quizás 20 grados en lugar de los 100 grados que vemos hoy. Los cocodrilos nadaban en los ríos donde hoy se encuentra Londres. Los caimanes se asoleaban en las riberas de los ríos de Wyoming. Primates parecidos a los lémures trepaban por las selvas tropicales que cubrían lo que hoy es el medio oeste estadounidense. El océano Ártico era lo suficientemente cálido como para nadar, alcanzando en ocasiones temperaturas de entre 21 y 24 grados centígrados en la superficie. A modo de comparación, esa temperatura es más cálida que la de las playas actuales de California. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. No entendemos del todo por qué el Eoceno fue tan cálido. Sí, los niveles de dióxido de carbono atmosférico eran más altos. Quizás entre 1000 y 2000 partes por millón, en comparación con las 420 partes por millón actuales. Pero los modelos climáticos no cuadran del todo. Incluso con niveles elevados de CO2, las temperaturas en los polos fueron mucho más altas de lo que nuestros modelos predicen que deberían haber sido. Hay algo que falta en nuestra comprensión. Algún mecanismo de retroalimentación en el sistema climático de la Tierra que aún no hemos descifrado. Una laguna en nuestro conocimiento sobre cómo el planeta regula el calor cuando alcanza esta temperatura. Y este no fue un periodo corto. El Eoceno duró 22 millones de años. Para contextualizar, es más largo que todo el tiempo transcurrido entre el impacto de la roca espacial que extinguió a los dinosaurios y el comienzo del Eoceno. 22 millones de años de condiciones tropicales ininterrumpidas en todo el mundo. 22 millones de años para que la vida se adapte a este mundo invernadero y evolucione hacia formas que apenas podemos reconocer. Los mamíferos que surgieron durante el Eoceno no se parecían en nada a lo que existe hoy. Y quiero decir nada. Claro, hubo versiones tempranas de grupos que reconocemos. Caballos primitivos del tamaño de perros. Ballenas primitivas que aún tenían patas y caminaban sobre la tierra. Primates antiguos experimentando con la vida en los árboles. Pero también hubo grupos de mamíferos completamente nuevos que no tienen descendientes modernos. Linajes que prosperaron durante millones de años y luego desaparecieron por completo, dejando solo fragmentos de fósiles y enormes interrogantes sobre qué eran y cómo vivían. Tomemos como ejemplo a los creodontes. Estos fueron los principales depredadores del Eoceno temprano, desempeñando las funciones que hoy desempeñan los grandes felinos y los lobos. Sin embargo, no estaban emparentados con los carnívoros modernos. Fueron un experimento evolutivo completamente independiente en cuanto a ser carnívoros. Algunos eran enormes, más grandes que los leones modernos. Otros eran pequeños, parecidos a comadrejas. Dominaron durante millones de años y luego desaparecieron hace unos 35 millones de años, reemplazados por verdaderos carnívoros, los ancestros de los gatos, perros y osos modernos. No sabemos por qué se extinguieron los creodontos. No sabemos por qué los verdaderos carnívoros tuvieron más éxito. Solo sabemos que un grupo reemplazó al otro, y millones de años de historia evolutiva se extinguieron sin dejar explicaciones claras en el registro fósil. O pensemos en los brontoterios. Imaginen un rinoceronte, pero más extraño. Mucho más extraño. Estos enormes herbívoros parecían como si alguien hubiera tomado un rinoceronte y le hubiera dado cuernos extravagantes en forma de I, y luego lo hubiera escalado hasta que algunas especies medían 2,4 metros de altura hasta los hombros y pesaban 4 toneladas. Estaban por todas partes durante el Eoceno Medio, dominando los ecosistemas de Norteamérica y Asia. Luego, hace unos 34 millones de años, desaparecieron en lo que parecen segundos geológicos. La familia entera. Decenas de especies. Desaparecieron. El registro fósil muestra que prosperaron durante 1 millón de años y luego desaparecieron al siguiente. ¿Qué ocurrió? ¿Cambio climático?
¿Enfermedades? ¿Competencia con otros herbívoros? Nadie lo sabe. La brecha en nuestra comprensión es total. Y aquí viene lo realmente frustrante. El Eoceno debería habernos dejado un registro fósil increíble. Las condiciones cálidas y húmedas implican vegetación exuberante, vida abundante y muchos animales muriendo y enterrados en sedimentos. Pero, en cambio, el registro fósil del Eoceno está lleno de lagunas. Grandes lagunas donde deberíamos tener miles de especímenes, pero en cambio tenemos pocos. Periodos de transición críticos donde nos encantaría ver cómo evolucionaron las especies, pero no encontramos casi nada. ¿Por qué? En parte, es la geología la que juega en nuestra contra. El Eoceno fue una época de intensa actividad geológica. Los continentes se movían más rápido que en casi cualquier otro periodo de la historia de la Tierra. La India se adentraba en Asia, creando el Himalaya y, en el proceso, destruía o sepultaba innumerables yacimientos fósiles. El océano Atlántico se ensanchaba, separando América del Norte y Europa, hundiendo el lecho marino y arrastrando sedimentos fósiles al manto, donde se fundirían y destruirían. Las montañas rocosas fueron empujadas hacia arriba, inclinando y rompiendo capas de roca, mezclando el registro geológico hasta que averiguar qué sucedió en cada momento se volvió casi imposible. Pero también se trata del propio medio ambiente. Las selvas tropicales, que cubrían grandes extensiones de la Tierra durante el Eoceno, son terribles para la conservación de fósiles. El calor y la humedad provocan la rápida descomposición de los cuerpos. Los suelos ácidos disuelven los huesos. El crecimiento y la descomposición constantes de la vegetación remueven el suelo, destruyendo los cementerios. Las selvas tropicales modernas se encuentran entre los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra, pero casi no producen fósiles. Las selvas del Eoceno probablemente eran iguales, rebosantes de vida que apenas dejaba rastro. Así que nos vemos obligados a reconstruir una época entera a partir de pistas dispersas. Una mandíbula por aquí. Un diente por allá. Ocasionalmente, un esqueleto casi completo, con muchísima suerte. Y a partir de estos fragmentos, intentamos comprender un mundo que no se parecía en nada al nuestro. Los primeros primates son el ejemplo perfecto de esta frustración. En algún momento del Eoceno, los ancestros de los monos, simios y, finalmente, los humanos, se separaron de los ancestros de los lémures y los loris. Esta es una de las divisiones más importantes en la evolución de los primates. El inicio del linaje que eventualmente nos produciría. Y el registro fósil de esta transición es terrible. Casi inexistente. Tenemos primates del Eoceno temprano que se parecen en general a los lémures. Pequeñas criaturas arborícolas de ojos grandes, adaptadas a la vida en bosques tropicales. Tenemos primates del Eoceno medio que muestran algunas características que sugieren que podrían estar más cerca de los monos y simios. Y luego tenemos primates del Eoceno tardío y del Oligoceno temprano que claramente siguen la línea de los monos y simios. Pero las transiciones, las especies que realmente muestran los pasos evolutivos de un grupo a otro, desaparecidas. Simplemente desaparecidas. Perdidas en millones de años de selva tropical que apenas produjo fósiles. Existe una brecha en nuestra comprensión de millones de años. No podemos ver las innovaciones evolutivas que diferenciaron a los primates antropoides, nuestros ancestros directos, de otros primates. No podemos rastrear el desarrollo de rasgos como ojos orientados hacia adelante, manos prensiles, cerebros agrandados. Todas las características que eventualmente harían posible la existencia de los humanos. Simplemente no hay evidencia. Y este patrón se repite en docenas de grupos de mamíferos. La evolución de los caballos, de pequeños animales del tamaño de un perro que pastaban en el bosque a grandes animales de pastoreo en pastizales. Faltan fósiles de transición cruciales. El desarrollo de las ballenas desde ancestros terrestres hasta mamíferos completamente acuáticos. Grandes lagunas en el Eoceno medio, cuando debieron ocurrir las adaptaciones más drásticas. ¿El origen de los murciélagos, los únicos mamíferos voladores? Es casi un misterio. Disponemos de fósiles de murciélagos del Eoceno temprano que ya estaban completamente desarrollados para volar, lo que sugiere que evolucionaron millones de años antes. Pero no tenemos los fósiles de sus ancestros no voladores. Simplemente no existen. Luego está la transición del Eoceno al Oligoceno. Hace 34 millones de años, ocurrió algo dramático. El mundo invernadero terminó. No de forma gradual, sino relativamente repentina en términos geológicos.
En menos de 1 millón de años, la temperatura global descendió 15 grados Fahrenheit. Se formaron capas de hielo en la Antártida por primera vez en más de 20 millones de años. Los bosques tropicales que cubrían vastas extensiones del planeta se retiraron hacia el ecuador y una extinción masiva azotó el mundo. Sabemos que esto ocurrió. La evidencia geológica y fósil es clara. Pero no entendemos del todo por qué. La teoría principal se basa en cambios en las corrientes oceánicas. A medida que los continentes seguían desplazándose, el paso de Drake, entre Sudamérica y la Antártida, finalmente se abrió lo suficiente como para permitir la formación de la corriente circumpolar antártica. Esta corriente aisló la Antártida, impidiendo que las cálidas aguas tropicales llegaran hasta ella y permitiendo que se congelara. La formación de las capas de hielo antárticas creó entonces un ciclo de retroalimentación. Reflejando más luz solar, enfriando aún más el planeta y provocando la formación de aún más hielo. Pero aquí está el problema. La sincronización no cuadra del todo. Algunas evidencias sugieren que el enfriamiento comenzó antes de que el pasaje de Drake se abriera por completo. Otras evidencias muestran periodos de calentamiento en medio de la tendencia general de enfriamiento. La transición no fue fluida. Fue caótica. Titubeante. Llena de falsos comienzos y retrocesos. Y el registro fósil de este periodo crítico es terrible. Fragmentado. Incompleto. Lleno de lagunas donde necesitamos registros continuos, pero casi no tenemos nada. Lo que sí sabemos es que esta transición cambió fundamentalmente qué animales sobrevivieron y cuáles se extinguieron. ¿Los creodontes? Desaparecieron. ¿Los brontoterios? Extintos. ¿Docenas de otras familias de mamíferos que habían prosperado durante millones de años? Exterminadas. En su lugar surgieron nuevos grupos. Antepasados de muchos mamíferos modernos. Animales adaptados al mundo más frío y estacional que estaba surgiendo. Pero las extinciones no fueron aleatorias, y no comprendemos completamente su patrón. Algunos grupos desaparecieron por completo. Otros sobrevivieron, pero quedaron reducidos a pequeñas poblaciones restantes. Otros prosperaron durante la transición, expandiendo sus áreas de distribución a medida que los trópicos se reducían. Intentar averiguar qué determinó la supervivencia frente a la extinción es casi imposible debido a las numerosas lagunas en el registro fósil. Nos faltan los datos ambientales. Los registros climáticos. La información detallada, especie por especie, que nos permitiría reconstruir con exactitud qué sucedió y por qué. Y esto es lo que hace que esto sea realmente frustrante para los científicos. La transición del Eoceno al Oligoceno es posiblemente la mejor comparación reciente de lo que está sucediendo con el clima de la Tierra en este momento. Vivimos en un periodo de rápido calentamiento impulsado por el aumento de los niveles de CO2. El Eoceno fue la última vez que la Tierra tuvo concentraciones de CO2 similares a las que estamos viviendo. Entender qué sucedió entonces, cómo respondieron los ecosistemas, qué especies sobrevivieron y cuáles no, podría brindarnos información crucial sobre lo que podría suceder en los próximos siglos. Pero no podemos comprenderlo del todo porque no hay evidencia. La deriva continental lo destruyó. Las condiciones de conservación tropicales impidieron su formación. Las perturbaciones geológicas lo sepultaron, lo inclinaron o lo rompieron hasta que se volvió ilegible. Nos queda un periodo crucial en la historia de la Tierra que solo podemos reconstruir parcialmente. Una transición climática que necesitamos comprender desesperadamente, pero que no podemos explicar por completo. El Eoceno representa un enorme vacío en nuestra comprensión de cómo funcionan el clima y los ecosistemas de la Tierra en condiciones extremas. 22 millones de años de condiciones de invernadero que produjeron formas de vida que apenas podemos imaginar y luego las eliminaron en un instante geológico. Una época en la que las palmeras crecían en los polos y los cocodrilos nadaban en los ríos árticos. En la que linajes de mamíferos extraños surgieron y desaparecieron sin dejar una explicación clara de su existencia. Y quizás lo más importante, un periodo que contuvo los orígenes evolutivos de nuestro propio linaje. En algún lugar de esas selvas tropicales del Eoceno, entre esos fósiles fragmentarios y enormes lagunas en el registro, nuestros ancestros estaban desarrollando las características que eventualmente harían posible la existencia de los humanos. Visión mejorada. Manos que agarran. Cerebros más grandes. Complejidad social. Se estaban sentando las bases de la evolución humana, y apenas podemos verlo porque la Tierra misma ha borrado la evidencia, dejándonos con preguntas que quizá nunca podamos responder por completo.
Ahora tenemos que hablar de uno de los periodos más frustrantes de la historia de la Tierra. No porque no pasara nada, sino porque casi todo lo que ocurrió prácticamente no dejó rastro. Bienvenidos al Oligoceno y al Mioceno. Hace entre 34 y 5 millones de años. Casi 30 millones de años de historia de la Tierra que deberían estar repletos de respuestas a nuestras mayores preguntas evolutivas. En cambio, es como si alguien hubiera tomado los capítulos más importantes de la autobiografía de la Tierra y los hubiera pasado por una trituradora. Esto es lo que sabemos que sucedía durante ese tiempo. El planeta se enfriaba de forma constante y drástica, transformándose del mundo cálido y húmedo del Eoceno en lo que con el tiempo se reconocería como la Tierra moderna. La Antártida, que había sido boscosa y relativamente cálida tan solo unos millones de años antes, se congeló por completo hace unos 34 millones de años. En cuestión de cientos de miles de años, pasó de ser un continente templado con árboles y ríos a un páramo helado cubierto de capas de hielo de kilómetros de espesor. Esa transformación debería haberse documentado en miles de yacimientos fósiles de todo el mundo. Deberíamos tener capas y capas de sedimentos que muestren el cambio gradual de un clima a otro, de un ecosistema a otro. En cambio, tenemos lagunas. Lagunas enormes e inexplicables donde ecosistemas enteros simplemente desaparecen del registro fósil sin una transición clara, sin evidencia que los conecte, sin nada. Pero el enfriamiento no se detuvo en la Antártida. Durante los siguientes 30 millones de años, las temperaturas globales continuaron su descenso. El cálido mundo selvático que había dominado la Tierra durante cientos de millones de años estaba muriendo. Y algo nuevo emergía. Pastizales. Puede que los pastizales no suenen especialmente emocionantes, pero esta fue una de las transiciones ecológicas más revolucionarias en la historia de la Tierra. Durante la mayor parte de la era de los mamíferos, el planeta estuvo dominado por bosques. Ecosistemas verticales, densos y enmarañados, donde el éxito consistía en poder trepar, columpiarse y esconderse en las copas de los árboles. Luego, de forma relativamente repentina en términos geológicos, enormes franjas de esos bosques desaparecieron. Fueron reemplazadas por espacios abiertos. Llanuras interminables de hierba que se extendían de horizonte a horizonte. Esta debería ser una de las transiciones mejor documentadas en la historia de la Tierra. La transición de bosques a pastizales habría afectado a todos los animales del planeta. Habrían surgido nuevas especies para explotar los espacios abiertos. Las especies antiguas se habrían extinguido o adaptado. El registro fósil debería mostrarnos esta transformación con exquisito detalle. Capa por capa. Especie por especie. Pero no es así. Lo que tenemos, en cambio, son instantáneas. Breves ventanas a este periodo de 30 millones de años, separadas por enormes lagunas. Tenemos ecosistemas forestales del Oligoceno temprano, luego millones de años de inactividad. Y, de repente, a finales del Mioceno, tenemos vastas praderas con comunidades animales completamente diferentes. ¿La transición entre ellos? ¿El proceso real de transformación? En gran medida, se ignora. Y en ningún caso esto es más frustrante que cuando se trata de nuestros propios ancestros. Porque en algún momento durante el Oligoceno y el Mioceno ocurrió algo increíblemente importante, los simios evolucionaron. No se trata de simios cualquiera, sino del linaje que eventualmente conduciría a los humanos. Este debería ser el periodo más estudiado de toda la paleontología. Fue entonces cuando nuestro árbol genealógico comenzó a ramificarse. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las características que nos hacen humanos. En cambio, lo que tenemos es lo que los científicos llaman cortésmente una brecha sustancial en el registro fósil. Lo que quieren decir es que no tenemos casi nada. Esto es lo que creemos que ocurrió, basándonos en la evidencia fragmentaria que tenemos. Hace unos 25 millones de años, durante el Oligoceno, comenzaron a aparecer simios primitivos en África. Estos no eran como los simios modernos. Eran más pequeños. Más parecidos a los monos. Todavía pasaban la mayor parte del tiempo en los árboles. Pero tenían ciertas características, patrones dentales, proporciones de las extremidades, forma del cráneo, que los identificaban como simios, no como monos. Eran nuestros ancestros. El comienzo de nuestra línea. Entonces el registro fósil se oscurece. Durante millones de años, no tenemos casi nada. Un diente por aquí. Un fragmento de mandíbula por allá. Pero ningún esqueleto completo.
Ninguna secuencia evolutiva clara. Imposible rastrear cómo estos simios primitivos cambiaban y se adaptaban. Es como intentar ver una película cuando faltan el 90% de los fotogramas. Puedes intuir qué está pasando, pero la mayor parte lo estás adivinando. Cuando el registro fósil se recupera en el Mioceno medio, hace unos 15 millones de años, todo ha cambiado. Ahora tenemos múltiples especies de simios, repartidas por África, Europa y Asia. Algunos son pequeños y elegantes. Otros son enormes, llegando a pesar cientos de kilos. Algunos están claramente adaptados a la vida en los árboles. Otros muestran indicios tempranos de vivir en el suelo. La diversidad es sorprendente y las relaciones evolutivas entre ellos son casi imposibles de desentrañar porque nos faltan los fósiles que los conectan y nos dirían cómo están relacionados. Estos se denominan linajes fantasma. Líneas evolutivas que debieron existir, que tuvieron que existir según la evidencia genética y anatómica, pero que prácticamente no dejaron rastro fósil. Las matemáticas de la evolución nos dicen que estuvieron allí. El análisis de ADN de los simios modernos confirma su existencia. Pero las rocas guardan silencio. Piensen en lo que esto significa. Durante aproximadamente 10 millones de años, durante un periodo crítico en el que los simios se diversificaban y se expandían por 3 continentes, tenemos quizás unas pocas docenas de especímenes parciales en total. Para ponerlo en perspectiva, tenemos mejor documentación fósil de dinosaurios de hace 100 millones de años que de nuestros propios ancestros de hace solo 20 millones de años. ¿Por qué? ¿Qué pasó con todos esos fósiles? Parte de la respuesta es la geología. El Oligoceno y el Mioceno fueron periodos de intensa actividad geológica. Se formaban cordilleras. La India se adentraba en Asia, elevando el Himalaya. África se desplazaba hacia el norte, creando los Alpes y cerrando el mar de Tetis. Todo este caos geológico fue fantástico para crear paisajes espectaculares, pero terrible para la preservación de fósiles. La fosilización requiere condiciones muy específicas. Se necesita el tipo de sedimento adecuado, la química del agua adecuada, el ritmo de enterramiento adecuado. Y todo esto debe permanecer intacto durante millones de años. Pero durante el Oligoceno y el Mioceno, vastas áreas de África y Eurasia fueron empujadas hacia arriba, erosionadas, plegadas y fracturadas. Los sedimentos que podrían haber contenido fósiles se destruían tan rápido como se formaban. El caos climático empeoró las cosas. Recordemos que este fue un periodo de enfriamiento global drástico. Pero ese enfriamiento no fue uniforme ni constante. Se vio interrumpido por cambios climáticos repentinos, periodos de cambio rápido que podrían transformar ecosistemas enteros en tan solo unos miles de años. Estas rápidas transiciones fueron devastadoras para la formación de fósiles. He aquí por qué. Los fósiles se forman mejor en entornos estables. Fondos de lagos donde los sedimentos se acumulan año tras año sin ser perturbados. Deltas de ríos donde las inundaciones sepultan regularmente los organismos en el lodo. Bosques estables donde los árboles caídos y los animales muertos se cubren y preservan lentamente. Pero cuando el clima cambia rápidamente, estos entornos estables desaparecen. Los lagos se secan. Los ríos cambian de cauce. Los bosques mueren y son reemplazados por pastizales que no conservan los fósiles tan bien. Durante el Oligoceno y el Mioceno, la Tierra experimentó algunas de las oscilaciones climáticas más drásticas de la historia de los mamíferos. Las temperaturas descendían repentinamente, se estabilizaban y volvían a descender. Los patrones de lluvia cambiaban, secando las regiones húmedas y viceversa. Estos altibajos crearon un mosaico de entornos en constante cambio, ninguno de ellos lo suficientemente estable como para preservar buenos registros fósiles. Y no fueron solo nuestros ancestros los que desaparecieron del registro. Familias enteras de animales evolucionaron durante este periodo sin apenas fósiles que las conectaran. Los caballos modernos, por ejemplo. Sabemos que evolucionaron de pequeños habitantes de bosques con varios dedos a grandes corredores de llanura con un solo dedo durante el Mioceno. Esta transformación requirió cambios masivos en su anatomía, sistema digestivo, comportamiento, en todo. Debería ser una de las transiciones evolutivas mejor documentadas que tenemos. Y en Norteamérica, lo es. El registro fósil de la evolución del caballo en Norteamérica es bastante bueno. Podemos rastrear los cambios paso a paso. Pero en Eurasia y África, donde los caballos también evolucionaron y se expandieron durante el mismo periodo, el registro es, en el mejor de los casos, fragmentario.
Ramas enteras del árbol genealógico de los caballos aparecen y desaparecen sin una ascendencia clara ni una descendencia evidente. Son huérfanos evolutivos. Especies que existieron, pero que no podemos relacionar con nada anterior ni posterior. El mismo patrón se repite en docenas de grupos de mamíferos. Los elefantes modernos evolucionaron durante el Mioceno a partir de ancestros más pequeños. Pero las formas de transición, las especies que vinculan a los proboscideos primitivos con los elefantes modernos, están prácticamente ausentes. Conocemos los puntos finales, pero no el recorrido entre ellos. Los grandes felinos modernos evolucionaron durante este periodo. Leones, tigres y leopardos provienen de un ancestro común que vivió en algún momento del Oligoceno o principios del Mioceno. Sin embargo, casi no existen fósiles que muestren cómo ocurrió esta diversificación. El fósil del león más antiguo y claro tiene solo unos 3,5 millones de años. Pero el análisis genético nos indica que los leones se separaron de otros grandes felinos hace al menos 10 millones de años. ¿Dónde están esos 6 millones de años de evolución del león? Desaparecidos. Borrados. Perdidos en el tiempo. Incluso los primates modernos, nuestros parientes más cercanos, muestran el mismo patrón frustrante. Gorilas, chimpancés, orangutanes. Todas estas especies tienen orígenes antiguos que se remontan al Mioceno. Pero su registro fósil es prácticamente inexistente. Tenemos más evidencia fósil de especies de simios extintos que no están estrechamente relacionados con nada vivo hoy en día que de los ancestros directos de nuestros parientes vivos más cercanos. Esto crea una situación extraña. Sabemos más sobre los callejones sin salida evolutivos que sobre los linajes exitosos. Las especies que se extinguieron a menudo dejaron fósiles de mejor calidad que las que sobrevivieron. Es como tener un libro de historia del que se han arrancado todos los capítulos sobre civilizaciones importantes, pero las notas a pie de página sobre reinos menores que colapsaron siguen intactas. Y la transición a pastizales empeora todo, porque los pastizales son terribles para preservar fósiles en comparación con los bosques y los humedales. En un bosque, cuando un animal muere, suele caer al agua o quedar enterrado en un suelo blando y rico en materia orgánica. Condiciones perfectas para la fosilización. Pero en una pradera, los animales muertos quedan expuestos a los carroñeros, el clima y la descomposición bacteriana. En cuestión de semanas, la mayoría de los cadáveres se dispersan y son destruidos. Solo en circunstancias muy específicas, como quedar sepultados por una inundación repentina o caer en un sumidero, tienen alguna posibilidad de fosilizarse. Así, a medida que los bosques dieron paso a las praderas durante el Mioceno, la probabilidad de conservación de fósiles disminuyó drásticamente. Y esto ocurrió justo cuando los simios estaban experimentando sus desarrollos evolutivos más importantes. El momento no podría haber sido peor para los paleontólogos. Pero esto es lo que realmente atormenta a los investigadores que estudian este periodo. No es solo que nos falten fósiles. Es que probablemente nos estemos perdiendo especies enteras. Experimentos evolutivos completos que surgieron y fracasaron sin dejar rastro alguno. El análisis genético de los simios modernos sugiere que debería haber existido una docena de especies de simios durante el Mioceno. Diferentes linajes se ramificaron y evolucionaron, compitiendo por recursos y adaptándose a nuevos entornos. La diversidad genética que vemos hoy solo podría haber provenido de una población ancestral mucho más grande, con muchas más especies de las que hemos encontrado fósiles. ¿Dónde están entonces? ¿Cuántas especies evolucionaron y se extinguieron durante esos 30 millones de años sin dejar un solo fósil? ¿Cuántos posibles ancestros de los humanos vivieron y murieron sin que supiéramos siquiera de su existencia? Los linajes fantasma nos persiguen precisamente porque sabemos que debieron ser reales. Pero no podemos verlos. No podemos estudiarlos. Ni siquiera podemos reconocer su existencia, salvo como lagunas en nuestra comprensión. Y esas lagunas tienen consecuencias reales para la comprensión de la evolución humana. Porque en algún momento de esos millones de años perdidos, ocurrió algo que marcó nuestro linaje por un camino único. Hace entre 25 y 5 millones de años, los ancestros de los humanos se separaron de los ancestros de otros simios. Desarrollaron características que eventualmente conducirían al bipedalismo, el uso de herramientas y el crecimiento cerebral, todos los rasgos que nos hacen humanos. Pero no sabemos cuándo. No sabemos cómo. No sabemos qué presiones ambientales impulsaron estos cambios ni qué formas intermedias conectaron a los simios primitivos con los primeros homínidos reconocibles.
El Oligoceno y el Mioceno deberían responder a estas preguntas. Sin embargo, se burlan de nosotros con su ausencia. Lo que nos queda son conjeturas fragmentadas. Podemos suponer que el cambio climático influyó. Que la expansión de los pastizales creó nuevos desafíos. Que la competencia entre especies de simios impulsó la innovación y la adaptación. Pero estamos especulando. Construimos teorías elaboradas sobre bases sólidas, con la esperanza de que algún día, en algún lugar, alguien encuentre los fósiles que llenen los vacíos. Hasta entonces, estas épocas siguen siendo los capítulos intermedios perdidos. El periodo crucial entre el mundo antiguo de los bosques y el mundo moderno de las praderas. La época en que nuestros ancestros se transformaron de simios genéricos en algo único. Los 30 millones de años que deberían explicarlo todo pero que en realidad no explican casi nada. ¿Y lo peor? Probablemente nunca recuperaremos la mayor parte de lo que falta. Esos fósiles han desaparecido. Destruidos por las mismas fuerzas geológicas y climáticas que hicieron de este periodo una época tan importante desde el punto de vista evolutivo. La evidencia de cómo nos convertimos en humanos se ha perdido para siempre. Erosionada, reducida a polvo y esparcida por paisajes antiguos que ya no existen. Pero la historia continúa, porque los pocos fósiles que tenemos del final del Mioceno nos muestran algo extraordinario. Hace 5 millones de años, cuando el Mioceno finalmente dio paso al Plioceno, los simios habían experimentado una revolución. Y en algún lugar entre ellos, caminando sobre dos piernas por las praderas africanas, estaban las primeras criaturas que parecían casi, aunque no del todo, como nosotros. Ahora necesitamos hablar del periodo que debería ser el más importante en la historia humana pero que, en cambio, representa una de las lagunas más frustrantes en todo el registro fósil. El Plioceno. Hace entre 5 y 2,6 millones de años. La época en que nuestros antepasados dejaron de ser simios y comenzaron a convertirse en humanos. Sabemos qué ocurrió. Podemos ver el antes y el después. Pero la transición real, el momento en que todo cambió, prácticamente no se ve. Y esto es lo que lo hace particularmente exasperante. No estamos hablando de un grupo desconocido de antiguos reptiles que vivieron en rincones remotos de la Tierra millones de años antes de que existiera algo parecido a los humanos. Hablamos de nuestros antepasados directos. Los individuos que desarrollaron la marcha erguida, el uso de herramientas, cerebros más grandes, todas las características que nos hacen humanos. Vivieron hace relativamente poco tiempo en términos geológicos. Dejaron evidencia de su existencia. Pero tenemos tan pocos fósiles que cabrían casi todos los especímenes significativos de homínidos del Plioceno en una sola habitación. Piénsalo. Todo el registro físico del surgimiento de la humanidad como un linaje distinto podría guardarse en tu sala de estar. Cada fósil crucial que documenta nuestra transformación de simios arborícolas a usuarios de herramientas terrestres. Un puñado de esqueletos parciales. Huesos dispersos. Fragmentos de cráneos. Eso es todo. Eso es todo lo que tenemos para explicar la transición evolutiva más importante de nuestro linaje. Y no es porque nadie esté buscando. Los paleoantropólogos llevan más de un siglo explorando África Oriental. Han examinado miles de yacimientos fósiles. Han tamizado millones de toneladas de sedimentos. Han dedicado carreras enteras a encontrar las piezas que faltan de nuestros orígenes. Han descubierto cosas notables, sí. Pero la diferencia entre esos descubrimientos es enorme. Tenemos a Lucy, el famoso esqueleto de Australopithecus afarensis descubierto en Etiopía en 1974. Tiene unos 3,2 millones de años y es uno de los fósiles de homínidos primitivos más completos jamás encontrados. Aproximadamente el 40% de su esqueleto sobrevivió, lo que, en términos paleoantropológicos, la convierte en una criatura prácticamente intacta. Nos dice que hace 3,2 millones de años nuestros antepasados ya caminaban definitivamente erguidos, tenían cerebros todavía de tamaño similar al de los simios, pero cuerpos que empezaban a parecerse a los humanos. Es una instantánea. Un instante congelado en el tiempo. Pero aquí está el problema, Lucy representa a un individuo que vivió quizás 20 o 30 años, hace 3,2 millones de años. Tenemos muy poco de los 200.000 años anteriores a ella y no mucho más de los 200.000 años posteriores. Ella se encuentra sola en un vasto vacío temporal. Un único punto de datos que intenta representar cientos de miles de años de evolución. Los demás fósiles de Australopithecus que hemos encontrado no ilustran mucho mejor el panorama.
Están dispersos en el tiempo como migas de pan. Cada uno separado del siguiente por intervalos de 100.000, 200.000 y, a veces, 500.000 años. Imagina intentar comprender la historia completa de una persona, pero solo tienes fotografías de cuando tenía 2 años, luego 12, luego 47, luego 83. Podrías ver cómo cambió. Podrías adivinar qué pasó entre tanto. Pero te perderías casi todo lo que la hizo ser quien es. Eso es lo que nos espera en el Plioceno. Vemos que ocurrió algo increíble. Los simios se convirtieron en humanos. Pero nos perdemos el proceso en sí. Y las lagunas no son aleatorias. Son sistemáticas. Se concentran exactamente en los momentos y lugares donde más necesitamos evidencia. Hace entre 4 y 5 millones de años, justo cuando los primeros homínidos deberían haberse separado de otros simios, no tenemos casi nada. Unos pocos dientes de Kenia. Algunos fragmentos de cráneo de Chad. Pistas tentadoras de que algo estaba sucediendo, pero no suficientes para determinar qué. Luego está la brecha entre 2 y 3 millones de años atrás, justo cuando el género Homo, nuestro género, estaba emergiendo de los ancestros australopitecos. Tenemos un puñado de fósiles que podrían ser formas de transición, pero son tan fragmentarios y dispersos que los expertos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre cuántas especies representan. Algunos investigadores creen que coexistieron 3 o 4 especies humanas distintas durante este periodo. Otros argumentan que fueron 6 o 7. Algunos piensan que pudo haber una docena o más de linajes, la mayoría de los cuales se extinguieron sin dejar registro fósil alguno. Discuten sobre especies fantasma. Ramas enteras del árbol genealógico humano que sabemos que existieron según evidencia genética y geológica, pero que no han dejado rastro físico. Y esto es lo que hace que la brecha del Plioceno sea tan particularmente frustrante. Sabemos exactamente dónde buscar. La evidencia fósil que tenemos apunta claramente a África Oriental como la cuna de la humanidad. La región del Valle del Rift se extiende desde Etiopía hasta Kenia y Tanzania. Ahí fue donde ocurrió la revolución de los homínidos. Conocemos la ubicación. Hemos identificado las formaciones geológicas correctas. Hemos encontrado suficientes fósiles para demostrar que nuestros antepasados estuvieron allí. Pero la conservación es pésima. Las condiciones que hicieron de África Oriental un lugar perfecto para la evolución humana la hicieron terrible para la fosilización. Porque la cuestión con los fósiles es que no se forman por sí solos. La fosilización requiere condiciones muy específicas. Se necesita el tipo de sedimento adecuado, generalmente material de grano fino que pueda enterrar y proteger rápidamente los restos orgánicos. Se necesita la química del agua adecuada. Minerales que puedan penetrar y reemplazar el hueso antes de que se descomponga. Se necesita estabilidad geológica. El yacimiento fósil debe permanecer intacto durante millones de años. No debe ser erosionado ni destruido por la actividad volcánica ni por movimientos tectónicos. Y se necesita suerte. Incluso en condiciones perfectas, la fosilización es increíblemente rara. La mayoría de los organismos que mueren son devorados por carroñeros, descompuestos por bacterias, dispersados por el clima y desaparecen sin dejar rastro. Ahora, si tomamos todos esos requisitos e intentamos aplicarlos al África Oriental del Plioceno, no funciona. El Valle del Rift fue, y sigue siendo, uno de los lugares geológicamente más activos de la Tierra. Volcanes en erupción constante. Terremotos que alteran constantemente el paisaje. Ríos que cambian de curso cada pocos miles de años. El entorno era perfecto para la evolución. Cambiaba con la suficiente rapidez como para crear fuertes presiones selectivas, obligando a nuestros ancestros a adaptarse o morir. Pero ese mismo cambio constante fue nefasto para la conservación. Las erupciones volcánicas enterrarían posibles yacimientos fósiles bajo metros de ceniza. La actividad tectónica levantaría las capas sedimentarias, exponiéndolas a la erosión. Los ríos atravesarían antiguos depósitos, arrasando con millones de años de historia. La mayor parte del tiempo, nuestros antepasados vivían en bosques y pastizales, no cerca de lagos o deltas fluviales, donde la fosilización es más probable. Eran móviles, buscando recursos por todo el paisaje, sin permanecer en un mismo lugar el tiempo suficiente para crear depósitos óseos concentrados. Al morir, sus cuerpos probablemente fueron rápidamente devorados por la rica comunidad de carroñeros que existía en el África del Plioceno, hienas, buitres, insectos.
En cuestión de días o semanas, no quedarían más que fragmentos óseos dispersos. Y esos fragmentos quedarían expuestos a la intemperie. Se agrietarían, se desintegrarían y se convertirían en polvo mucho antes de tener la menor posibilidad de ser enterrados y preservados. Los pocos fósiles que hemos encontrado son la excepción. Son casos excepcionales en los que todo salió bien. Un individuo murió cerca de un lago o arroyo. Los sedimentos lo enterraron rápidamente. El agua rica en minerales filtró los huesos. El depósito permaneció intacto durante millones de años. Y la erosión moderna expuso el fósil justo en el momento oportuno para que un paleoantropólogo lo encontrara antes de que el clima lo destruyera. Cada fósil de homínido del Plioceno representa un billete de lotería ganador. Millones de nuestros antepasados vivieron y murieron durante este periodo. Pero hemos encontrado quizás unos pocos cientos de individuos, y la mayoría de ellos están representados por un solo hueso o diente. Esto crea enormes problemas para comprender la evolución humana. Intentamos reconstruir la historia de cómo nos convertimos en humanos, pero trabajamos con una muestra minúscula, sesgada y fragmentaria de la población real. Es como intentar comprender la historia de Estados Unidos, pero la única evidencia que tiene son 3 fotografías de la Guerra Civil, una entrada de diario de 1923 y un periódico de 1967. Se veía que las cosas habían cambiado. Se podían adivinar los acontecimientos más importantes. Pero se estarían perdiendo casi todo. Y las lagunas generan gran incertidumbre y debate. Entre los fósiles que hemos encontrado, cabe prácticamente cualquier escenario evolutivo. Los primeros homínidos evolucionaron gradualmente, desarrollando lentamente rasgos humanos a lo largo de millones de años. ¿O evolucionaron en ráfagas rápidas, con largos periodos de permanencia interrumpidos por transformaciones rápidas? No podemos decirlo porque no tenemos suficientes puntos de datos. ¿Cuántas especies de humanos primitivos coexistieron durante un periodo determinado? No lo sabemos. Los fósiles que tenemos podrían representar especies distintas, o simplemente mostrar una variación normal dentro de una misma especie. ¿Nuestros antepasados desarrollaron primero la marcha erguida y luego aumentaron el tamaño del cerebro? ¿O ambas cosas ocurrieron simultáneamente? El registro fósil apoya ambas interpretaciones. ¿Y qué hay de la tecnología? Sabemos que las herramientas de piedra aparecen en el registro arqueológico hace unos 3,3 millones de años. ¿Pero quién las fabricó? Contamos con varias especies de homínidos de esa época y desconocemos cuál inventó la fabricación de herramientas. ¿Todos usaban herramientas y solo se conservaron las de un grupo? ¿O el uso de herramientas se limitó a un solo linaje innovador? Las brechas son tan grandes que aún seguimos debatiendo sobre cuestiones básicas. Y el problema no es solo la cantidad de fósiles. También es su calidad. La mayoría de los fósiles de homínidos del Plioceno son fragmentarios. Un trozo de cráneo por aquí. Un fragmento de mandíbula por allá. Unos cuantos dientes dispersos. Los paleoantropólogos han adquirido una gran habilidad para extraer información de estos fragmentos. Pueden estimar el tamaño del cerebro a partir de un trozo de cráneo. Pueden determinar la dieta a partir del desgaste dental. Pueden reconstruir la postura a partir de una sola vértebra. Pero existen límites a lo que se puede concluir a partir de evidencia incompleta. Cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de revertir por completo las interpretaciones previas. Pasó con Lucy. Antes de que la encontraran, los científicos creían que los primeros homínidos tenían cerebros grandes y caminaban erguidos en etapas tardías de su evolución. Lucy demostró que se equivocaban. Tenía un cerebro pequeño, del tamaño de un simio, pero claramente caminaba erguida. Ocurrió con el Ardipithecus ramidus, descubierto en Etiopía y datado de hace 4,4 millones de años. Ardi, como se le conoce, demostró que los primeros homínidos eran incluso más simiescos de lo que se sospechaba, pero también que ya experimentaban con la marcha erguida mucho antes de lo que pensábamos. Cada gran descubrimiento reescribe parte de la historia. Y entre descubrimiento y descubrimiento, nos encontramos con enormes incertidumbres. El misterio del Plioceno tiene otra dimensión que lo hace aún más frustrante. Sabemos, por evidencia genética, que sucedieron cosas importantes durante los periodos en los que no tenemos fósiles. El análisis genético moderno puede mirar hacia atrás en el tiempo, utilizando tasas de mutación y diferencias de ADN entre especies para estimar cuándo se separaron los diferentes linajes. Y ese reloj genético nos indica que hubo múltiples ramificaciones en el árbol genealógico humano durante el Plioceno.
Épocas en las que las poblaciones se separaron, evolucionaron de forma aislada y se desarrollaron en especies distintas. Pero no podemos relacionar la mayoría de estos eventos de ramificación genética con fósiles reales. Sabemos que ocurrieron. Podemos estimar aproximadamente cuándo ocurrieron. Pero desconocemos cómo eran esas poblaciones ancestrales, dónde vivían exactamente ni cómo se adaptaron a sus entornos. Es como saber que una película tiene 12 personajes principales, pero solo has visto a 3. Sabes que los demás existen. Puedes ver su influencia en la trama. Pero no tienes ni idea de cómo lucen ni de qué hacen fuera de la pantalla. Algunos investigadores creen que nos estamos perdiendo especies humanas enteras. Linajes que evolucionaron, perduraron cientos de miles de años y luego se extinguieron sin dejar rastro fósil alguno que hayamos descubierto hasta ahora. Podrían haber vivido en regiones que no hemos explorado adecuadamente. África Central, por ejemplo, donde los entornos forestales hacen que la preservación de fósiles sea aún menos probable que en el Valle del Rift. O podrían haber vivido en zonas que desde entonces han sido destruidas por procesos geológicos, con todo su registro fósil borrado por la actividad volcánica o la erosión. O quizás simplemente estén esperando a ser encontrados. Enterrados en sedimentos que aún no hemos desenterrado. En yacimientos fósiles que aún no hemos descubierto. Cada año se descubren nuevos fósiles de homínidos. Cada pocos años, un descubrimiento importante reescribe parte de la historia. En 2015, los investigadores anunciaron el Homo naledi, una extraña especie humana procedente de Sudáfrica que podría tener tan solo 300.000 años de antigüedad pero que tiene una extraña mezcla de características primitivas y modernas. En 2019, se describió una nueva especie, Australopithecus de Yiremeda, basada en fósiles de Etiopía, lo que demuestra que varias especies de homínidos realmente vivían juntas en la misma región. Cada descubrimiento completa una pequeña parte del panorama. Pero el panorama es tan enorme y tenemos tan pocas piezas. El Plioceno sigue siendo en gran parte un misterio. Un capítulo crucial de la historia de la humanidad escrito en un idioma que apenas podemos leer, con la mayoría de las páginas perdidas. Y esa brecha, ese enorme agujero en nuestra comprensión de nuestros propios orígenes, persigue a la paleoantropología. Porque a diferencia de la extinción de los dinosaurios o la evolución de los primeros mamíferos, esto no es historia antigua. Somos nosotros. Nuestros ancestros directos. Los individuos que nos dieron nuestra postura erguida, nuestra capacidad para usar herramientas, las bases de nuestros cerebros desarrollados. Deberíamos conocer su historia. Anhelamos conocerla desesperadamente. Pero la Tierra ha mantenido la mayor parte oculta. Enterrada bajo millones de años de cambios geológicos. Borrada por los mismos procesos dinámicos que impulsaron nuestra evolución en primer lugar. Nos quedamos aferrándonos a fragmentos. Construyendo teorías sobre huesos dispersos. Debatiendo sobre interpretaciones de evidencia incompleta. El misterio del Plioceno sigue siendo una de las lagunas más importantes en toda la historia de la vida en la Tierra. Y su resolución no es cada vez más sencilla. Pero la historia se vuelve aún más extraña cuando avanzamos en el tiempo, porque las brechas no terminan con el Plioceno. Aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Realmente incómoda para quien prefiere una historia ordenada y ordenada. Hemos hablado de lagunas en el registro fósil de hace millones de años. El Paleoceno. El Eoceno. Épocas geológicas enteras donde nos faltan enormes cantidades de información. Tiene sentido, ¿verdad? El tiempo destruye la evidencia. Las rocas se hunden bajo la superficie. Se erosionan. Quedan enterradas bajo kilómetros de sedimentos. Cuanto más antiguo es algo, menos probable es encontrarlo. Excepto que la lógica se desmorona completamente cuando llegamos a la historia reciente. El Pleistoceno. Hace 2,6 millones de años a 11.700 años. Las edades de hielo. La época en que los humanos evolucionaron de homínidos primitivos a personas con un comportamiento moderno. El periodo en el que nos expandimos por todo el planeta. Desarrollamos el lenguaje. Creamos el arte. Inventamos herramientas lo suficientemente sofisticadas como para cazar mamuts. Lanudos y tigres dientes de sable. Esto es reciente. Es prácticamente ayer en términos geológicos. Es tan reciente que algunos animales del Pleistoceno aún viven. Elefantes, rinocerontes, leones. Estas son especies del Pleistoceno que sobrevivieron hasta el mundo moderno.
Y, sin embargo, tenemos lagunas enormes en nuestra comprensión de este periodo. Lagunas que carecen de sentido. Lagunas que parecen contradecir todo lo que creemos saber sobre el funcionamiento de la arqueología y la paleontología. Esta es la paradoja que quita el sueño a los paleontólogos. Tenemos fósiles mejores y más completos de dinosaurios que vivieron hace 66 millones de años que de ancestros humanos que vivieron hace 100.000 años. Piénsalo. Piénsalo bien. ¿Un Tyrannosaurus Rex que murió hace 66 millones de años? Podemos encontrar esqueletos casi completos. Podemos estudiar su estructura ósea. Analizar sus patrones de crecimiento. Determinar qué comían y cómo se desplazaban. Museos de todo el mundo exhiben esqueletos de T-Rex con un 70, 80 y, a veces, un 90% de integridad. ¿Pero un neandertal que murió hace 40.000 años? Con suerte encontraremos una mandíbula y algunos dientes. La mayoría de los especímenes neandertales son tan fragmentarios que estamos reconstruyendo poblaciones enteras a partir de cráneos parciales y huesos dispersos de las extremidades. Los denisovanos, una especie humana que habitó Asia hasta hace unos 30.000 años. Hemos encontrado solo un hueso de un dedo, un puñado de dientes y un fragmento de cráneo. Eso es todo. Eso es todo lo que tenemos de una especie entera que se extendió por millones de kilómetros cuadrados y sobrevivió durante cientos de miles de años. Hemos identificado a estas personas. Hemos mapeado su genoma. Descubrimos que se cruzaron con humanos modernos y neandertales. Determinamos que se adaptaron a grandes altitudes y desarrollaron formas de vida junto al mar. Todo esto a partir de un hueso de dedo hallado en una cueva siberiana en 2008. Es absurdo. Es como intentar reconstruir toda la historia del Imperio Romano con una sola moneda y 3 ladrillos. Y la cosa empeora porque los denisovanos no están solos. En 2004, los científicos descubrieron al Homo floresiensis, los llamados hobbits, en una isla de Indonesia. Una especie humana completamente desconocida que sobrevivió hasta hace unos 50.000 años. No teníamos ni idea de que existían. Ninguna. De repente, nos encontramos desenterrando esqueletos de humanos de 1 metro de altura con cerebros del tamaño de chimpancés que, de alguna manera, descubrieron cómo fabricar sofisticadas herramientas de piedra y cazar elefantes enanos. En 2015, encontramos al Homo naledi en Sudáfrica. Otra especie humana completamente desconocida. Miles de huesos en un solo sistema de cuevas, y aún no podemos determinar su antigüedad. Las estimaciones iniciales les dan una antigüedad de 2 millones de años, basándose en su anatomía. Sin embargo, la datación de los fósiles sugiere que podrían haber sobrevivido hasta hace 230.000 años. Esto significaría que vivieron al mismo tiempo que los primeros humanos modernos. ¿Cómo se pierde una especie humana entera? ¿Cómo se pierden varias especies humanas? Estos no son organismos microscópicos. Son grandes mamíferos con estructuras sociales complejas que fabricaban herramientas, usaban fuego y enterraban a sus muertos. Dejaron huellas. Crearon yacimientos arqueológicos. Deberían estar presentes en todo el registro fósil. Pero no lo son. Son fantasmas. Sombras. Sabemos que existieron solo gracias a un puñado de descubrimientos fortuitos en cuevas y depósitos de ceniza volcánica donde las condiciones eran perfectas para su conservación. La explicación convencional es que las edades de hielo del Pleistoceno destruyeron la mayor parte de la evidencia, y eso es parcialmente cierto. Durante 2,6 millones de años, enormes capas de hielo avanzaron y retrocedieron por el hemisferio norte. En el apogeo de la glaciación, capas de hielo de hasta 3 kilómetros de espesor cubrieron Canadá, la mayor parte del norte de Europa y vastas extensiones del norte de Asia. Ese hielo era como una excavadora continental. Arrasó la capa superficial del suelo. Trituró la roca hasta convertirla en grava. Destruyó todo a su paso. Cuando los glaciares finalmente se retiraron hace unos 11.700 años, dejaron tras de sí paisajes completamente transformados. Los valles se habían convertido en fiordos. Las montañas se habían derrumbado. Los cauces de los ríos se habían desviado por completo. Cualquier sitio arqueológico, cualquier zona de residencia humana, cualquier evidencia de poblaciones que habitaran esas regiones fue simplemente borrada. Convertida en polvo y dispersada por inundaciones de deshielo de proporciones nunca vistas. Bueno, eso explica los huecos en las zonas glaciares. Pero los humanos no solo vivieron bajo el hielo.
Vivieron en África, Asia, Australia, Sudamérica. Regiones que nunca estuvieron glaciadas. ¿Dónde están todas sus pruebas? Aquí es donde la paradoja se vuelve aún más extraña. Porque nos faltan más que fósiles. Nos faltan yacimientos arqueológicos. Nos faltan los lugares donde realmente vivió la gente. Los yacimientos arqueológicos con más de 50.000 años de antigüedad son extraordinariamente raros. No solo poco comunes. Raros hasta el punto de ser casi inexistentes. Podemos contar con los dedos la cantidad de sitios arqueológicos bien conservados de hace más de 50.000 años. Y la mayoría son cuevas. Lugares donde condiciones inusuales permitieron su conservación. ¿Sitios al aire libre? ¿Campamentos? ¿Cotos de caza? ¿Zonas de procesamiento? ¿Los lugares donde la gente pasaba la mayor parte del tiempo? Casi nada sobrevive. Pero esto es lo que realmente no tiene sentido. Durante el Pleistoceno, millones de humanos vivieron en múltiples continentes durante cientos de miles de años. Fabricaban herramientas constantemente. Herramientas de piedra. Herramientas de hueso. Herramientas de madera. Procesaban alimentos. Creaban fogones. Construían refugios. Deberían haber dejado miles de millones de artefactos. Incluso si el 99% de esos artefactos fueran destruidos por procesos naturales, aún deberíamos encontrarlos por todas partes. Toda ribera erosionada debería estar llena de herramientas de piedra. Toda cueva debería contener múltiples capas de vida. El registro arqueológico debería ser denso y continuo. Pero no lo es. Es escaso. Fragmentario. Lleno de enormes lagunas donde prácticamente no tenemos nada. Y luego está la extinción de la megafauna. Entre hace unos 50.000 y 10.000 años, la mayoría de las especies de grandes mamíferos de la Tierra se extinguieron. Mamuts lanudos. Mastodontes. Felinos dientes de sable. Perezosos terrestres gigantes. Osos cavernarios. Rinocerontes lanudos. Solo en Norteamérica, perdimos 34 géneros de grandes mamíferos. En Sudamérica, desaparecieron 50 géneros. Australia perdió casi toda su megafauna. Esta es una de las extinciones más dramáticas en la historia de la Tierra. Y ocurrió justo cuando la humanidad se expandía por el planeta. La correlación es obvia. Aparecimos. La megafauna desapareció. Pero aquí está el problema, casi no tenemos evidencia directa de que los humanos cazaran a estos animales hasta su extinción. Sí, tenemos algunos sitios de matanza. Sí, tenemos huesos de mamut con puntas de lanza clavadas. Pero estamos hablando de docenas de sitios que documentan la extinción de cientos de especies en varios continentes. Las matemáticas no cuadran. Si los humanos cazaron mamuts, mastodontes y perezosos gigantes hasta su extinción, debería haber miles de sitios de matanza. Enormes yacimientos óseos llenos de restos descuartizados. Zonas de procesamiento donde la gente cosechó sistemáticamente a estos animales generación tras generación. ¿Dónde están? ¿Dónde está toda la evidencia de esta supuesta presión cinegética que podría llevar a la extinción? La mayoría de las teorías arqueológicas asumen que su ausencia se debe a un sesgo de preservación. Los sitios de matanza en áreas abiertas fueron destruidos por la erosión y la glaciación. La evidencia estaba allí, pero el tiempo la destruyó. Quizás. Pero esa explicación empieza a resultar insustancial cuando te das cuenta de cuánta evidencia falta. Y luego está el problema del nivel del mar. Durante las edades de hielo, cuando los glaciares retenían enormes cantidades de agua, el nivel global del mar era entre 90 y 120 metros más bajo que el actual. Eso expuso vastas áreas de la plataforma continental que ahora están bajo el agua. ¿El puente terrestre de Bering entre Asia y Norteamérica? Eran miles de kilómetros de praderas abiertas. ¿El archipiélago indonesio? Era una sola masa continental continua llamada Sondalandia, más grande que la India. ¿El Golfo Pérsico? Era un valle fluvial con exuberante vegetación y abundantes recursos. Estos no eran entornos marginales. Eran terrenos privilegiados. Zonas costeras con acceso a recursos marinos y terrestres. Exactamente el tipo de lugares donde las poblaciones humanas prosperarían. Y lo hemos perdido todo.
Cuando los glaciares se derritieron y el nivel del mar subió, cientos de miles de kilómetros cuadrados de superficie habitable quedaron sumergidos. No de forma gradual, sino catastrófica. Hay evidencia de eventos de aumento rápido del nivel del mar, donde el nivel del océano subió 3, 4,5 e incluso 6 metros en cuestión de décadas. Imagina vivir en un asentamiento costero y ver cómo el océano se adentra kilómetros en cada generación. Todo lo que construyeron tus antepasados. Cada lugar sagrado. Cada asentamiento. Cada artefacto. Todo, gradualmente, cubierto por cientos de metros de agua. Eso es lo que les ocurrió a nuestros ancestros del Pleistoceno. Y significa que la mayor parte de la actividad humana durante las edades de hielo ahora se encuentra en el fondo del océano, bajo sedimentos y vegetación marina, completamente inaccesible para los arqueólogos. Hemos realizado arqueología subacuática en zonas poco profundas, y siempre encontramos cosas inesperadas. Cuevas sumergidas con arte de la edad de hielo. Valles fluviales sumergidos con herramientas de piedra y huesos de animales. Antiguas costas con evidencia de sofisticadas culturas marineras que desconocíamos. Pero apenas hemos arañado la superficie. Las plataformas continentales representan millones de kilómetros cuadrados de territorio arqueológico inexplorado. Disponemos de mejores mapas de Marte que del paisaje de la edad de hielo que se encuentra bajo unos cientos de metros de agua de mar frente a nuestras costas. Así que aquí está la pregunta incómoda que empieza a surgir en los círculos arqueológicos, ¿y si nos estamos perdiendo algo más que los campamentos de cazadores-recolectores? ¿Y si hubiera sociedades más complejas durante el Pleistoceno de lo que suponíamos? Esto es controvertido. Realmente controvertido, porque cuestiona supuestos fundamentales sobre la evolución cultural humana. La narrativa estándar afirma que las sociedades complejas surgieron solo después del fin de las edades de hielo. Solo después de la invención de la agricultura hace unos 10.000 años. Antes de eso, los humanos eran simples cazadores-recolectores que vivían en pequeños grupos. Sin asentamientos permanentes. Sin construcciones a gran escala. Sin una organización social sofisticada. Pero esa narrativa se basa en la suposición de que tenemos un registro arqueológico razonablemente completo. Y estamos empezando a darnos cuenta de que no es así. Nos estamos perdiendo enormes fragmentos de tiempo y espacio. Las lagunas son tan grandes que, literalmente, no podemos afirmar con certeza que ocurrió o no durante el Pleistoceno. Göbekli Tepe, en Turquía, ya nos ha obligado a replantearnos nuestras suposiciones. Construida hace 11.500 años por personas que supuestamente aún no habían inventado la agricultura, presenta enormes pilares de piedra tallados con sofisticadas obras de arte, organizados en complejas estructuras circulares que requirieron el trabajo coordinado de cientos de personas. Se supone que esto no debería existir. Según los modelos antiguos, la gente de esta época no debería haber sido capaz de este tipo de construcción. Pero ahí está. Innegablemente real. Nos obliga a reconocer que tal vez nuestros antepasados eran más capaces de lo que suponíamos. Y si Göbekli Tepe existe desde el final de las glaciaciones, ¿qué más pudo haber existido durante ellas que aún no hemos descubierto? ¿Qué quedó sumergido bajo la crecida del mar o destruido por el avance de los glaciares? No lo sabemos. No podemos saberlo. La evidencia ha desaparecido. Lo que sí sabemos es esto: el Pleistoceno fue una época de drásticos cambios ambientales. Catástrofes repetidas. Poblaciones humanas llevadas al límite de su supervivencia. Las mismas condiciones que crearon el cuello de botella genético hace 900.000 años se repitieron una y otra vez durante las edades de hielo, avances glaciales, megasequías, erupciones volcánicas y rápidos cambios climáticos. Cada uno de estos eventos habría destruido poblaciones, destruido yacimientos arqueológicos y restablecido el desarrollo cultural humano en las regiones afectadas. Los humanos que sobrevivieron fueron fuertes, adaptables, innovadores. Pero también vivían con el tiempo prestado, sabiendo que en cualquier momento el clima podría cambiar y todo lo que habían construido podría ser destruido. Quizás crearon culturas sofisticadas que no dejaron rastro. Quizás desarrollaron tecnologías que parecían avanzadas para su época, pero que se construyeron con materiales que no sobreviven. Quizás contaron historias, crearon arte y se organizaron de maneras complejas que nunca descubriremos porque toda la evidencia ha sido destruida. O tal vez en realidad eran simples cazadores-recolectores y simplemente estamos lidiando con un sesgo normal de preservación empeorado por las catástrofes de las edades de hielo.
La paradoja es que estamos demasiado cerca de este periodo para tener el tipo de preservación geológica que nos ayuda con los fósiles más antiguos, pero demasiado lejos para tener el tipo de registro arqueológico detallado que obtenemos de periodos más recientes. Estamos atrapados en un vacío. Un vacío enorme y frustrante en el periodo más importante de la prehistoria humana. Y cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo mucho que no sabemos. Probablemente te preguntes, si todas estas increíbles criaturas existieron, si ecosistemas enteros surgieron y desaparecieron a lo largo de millones de años, ¿por qué no tenemos más evidencia? ¿Por qué existen estas enormes lagunas en el registro fósil donde épocas enteras parecen desaparecer? ¿Por qué los paleontólogos no pueden excavar más a fondo y encontrar todas las piezas que faltan? Aquí está la incómoda verdad, la fosilización es increíblemente, espectacularmente, casi imposiblemente rara. Piensa en cada animal que muere hoy. Cada ave que cae del cielo. Cada ciervo que se desploma en el bosque. Cada pez que deja de nadar y se hunde en el fondo del océano. ¿Cuántos de ellos se convertirán en fósiles? ¿Cuántos seguirán existiendo como restos reconocibles dentro de 10 millones de años, y mucho menos dentro de 50 o 200 millones? La respuesta es casi ninguna. Prácticamente cero. Porque la fosilización tiene este problema, requiere una combinación perfecta de condiciones que casi nunca se dan. Primero, el organismo debe morir en el lugar preciso. No en una ladera donde los carroñeros lo destrozarán y esparcirán los huesos. No en un arroyo donde la corriente romperá el esqueleto en pedazos. No al aire libre donde el sol y el clima lo decolorarán y lo reducirán a polvo. Necesita morir en algún lugar donde pueda enterrarse rápidamente antes de que se descomponga y los carroñeros hagan su trabajo. Un lecho de río donde los sedimentos lo cubrirán durante la próxima inundación. Un aluvión de lodo que lo entierre al instante. Una turbera donde la química del agua impida la descomposición. Ya solo queda uno entre un millón de organismos que llegan a esta etapa. Pero eso es solo el principio. Una vez enterrado, el organismo necesita permanecer enterrado durante millones de años sin ser perturbado, mientras los procesos químicos reemplazan lentamente la materia orgánica con minerales, convirtiendo el hueso en piedra. Este proceso, llamado permineralización, requiere una composición química específica del agua subterránea. Un contenido mineral específico. Un pH específico. Si se produce un error en cualquier aspecto, el hueso simplemente se disuelve, sin dejar rastro. Incluso cuando todo sale bien, el proceso de fosilización es selectivo. Las partes duras, huesos, conchas y dientes, podrían sobrevivir. Pero el tejido blando, piel, músculos, órganos, plumas, desaparecido. Borrado por completo del registro geológico, salvo en circunstancias excepcionales. Esto significa que básicamente trabajamos con planos esqueléticos y tratamos de reconstruir organismos vivos enteros a partir de sus huesos únicamente. Imagina intentar comprender a los elefantes modernos si solo tuviera sus esqueletos. ¿Sabrías algo sobre sus trompas? ¿Su inteligencia? ¿Sus complejas estructuras sociales? ¿Su capacidad para comunicarse mediante frecuencias subsónicas? No solo de huesos. No lo harías. Y apenas hemos empezado a enumerar los problemas. Supongamos que un organismo supera todas esas probabilidades. Muere en el lugar correcto. Se entierra rápidamente. Permanece enterrado. Se fosiliza con éxito. Ahora necesita sobrevivir millones de años de violencia geológica, porque la Tierra no se queda quieta. La Tierra está destruyendo constantemente su propia historia. La tectónica de placas es la gran destructora del registro fósil. Cada año, las placas tectónicas se desplazan unos pocos centímetros. No parece mucho, pero a lo largo de millones de años, esas placas se desplazan miles de kilómetros. Chocan, creando cordilleras que elevan antiguos fondos marinos hacia el cielo. Se separan, abriendo cuencas oceánicas donde antes había tierra firme. Y lo más destructivo es la subducción. Una placa se desliza bajo otra, arrastrando todo hacia el manto, donde las temperaturas y presiones lo convierten todo en magma. Desaparecido. Fundido de nuevo en roca fundida. Continentes enteros de fósiles. Épocas enteras de historia evolutiva. Simplemente reciclado de vuelta al interior de la Tierra. El fondo del Océano Pacífico, por ejemplo, tiene casi en su totalidad menos de 200 millones de años. Todo lo más antiguo ha sido subducido. Millones de años de vida oceánica.
Ecosistemas marinos enteros del Paleozoico y principios del Mesozoico. Destruidos por el reciclaje geológico. Nunca sabremos qué vivió allí. Nunca veremos fósiles de esos organismos. La evidencia se ha desvanecido. Pero la subducción no es el único factor destructor. La formación de montañas arruga las capas de roca como si fueran papel, rompiendo los fósiles en fragmentos irreconocibles. Las erupciones volcánicas entierran yacimientos fósiles bajo metros de roca ígnea o los calientan hasta que los restos orgánicos se queman por completo. El metamorfismo, la transformación de la roca bajo calor y presión, destruye los fósiles al recristalizar la misma piedra en la que están preservados. Existen vastas regiones donde existen rocas del Paleoceno y el Eoceno, pero cualquier fósil que alguna vez contuvieran ha sido destruido por la transformación metamórfica. Las rocas siguen ahí. La historia ha desaparecido. Luego está la erosión. La destrucción a cámara lenta de todo. Las montañas se alzan, e inmediatamente el viento y el agua comienzan a derribarlas. Cada tormenta arrastra un poco más de sedimento. Cada ciclo de hielo descongelación agrieta las rocas. Cada río excava más profundamente en las capas antiguas. A lo largo de millones de años, la erosión puede eliminar miles de metros de roca y con ella todos los fósiles que contenía. Formaciones geológicas enteras, que representan millones de años, se desgastan hasta desaparecer y son arrastradas al océano. Y esto es lo que lo empeora aún más, los fósiles que encontramos son el resultado de este proceso imposible que funciona a la inversa. La erosión debe remover la roca justa para exponer la capa fósil, pero sin que destruya los fósiles mismos. Entonces, por pura casualidad, un paleontólogo debe encontrarse en ese lugar exacto durante el breve periodo geológico, quizás unos cientos de años, en que los fósiles quedan expuestos antes de que la erosión termine de destruirlos. Las probabilidades son astronómicas. La mayoría de los fósiles que sobreviven a la fosilización y a millones de años de violencia geológica nunca se descubren. Están enterrados bajo ciudades, carreteras y tierras de cultivo. Están bajo el agua. Se encuentran en montañas remotas, selvas profundas o vastos desiertos donde ningún paleontólogo jamás buscará. Quedan expuestos durante una tormenta y se erosionan antes de que nadie los vea. Los encuentran personas que no los reconocen como fósiles y simplemente los dejan allí. Los paleontólogos profesionales estiman que hemos descubierto menos del 1% de todos los fósiles que alguna vez existieron. 1%. Y recuerda, solo una pequeña fracción de los organismos que alguna vez vivieron se convirtieron en fósiles en primer lugar. Estamos considerando múltiples niveles de improbabilidad. 1 entre 1.000.000 de organismos se fosiliza. 1 entre 100 organismos fosilizados sobrevive hasta la actualidad. 1 entre 100 fósiles supervivientes se descubre. Haz los cálculos. Por cada fósil en un museo, podría haber 1.000.000.000 de organismos que vivieron y murieron sin dejar rastro permanente. Este sesgo de preservación se complica aún más cuando se considera el medio ambiente. Algunos entornos son fantásticos para la preservación de fósiles, deltas de ríos, lechos de lagos, lagunas costeras, lugares donde los sedimentos se acumulan constantemente y entierran los restos rápidamente. Estos entornos están sobrerepresentados en el registro fósil. Conocemos con detalle los antiguos pantanos y riberas porque son las condiciones que mejor preservan los fósiles. ¿Pero montañas? ¿Bosques? ¿Pastizales? Estos entornos rara vez conservan algo. Un animal muere en una ladera y su cuerpo queda expuesto a los carroñeros, al clima y a la gravedad. Los huesos se esparcen por las laderas, se rompen y desaparecen. 1.000.000 de años después, la erosión podría eliminar toda esa ladera y no quedaría nada que encontrar. Esto significa que ecosistemas enteros son casi invisibles para la paleontología. Sabemos mucho más sobre los antiguos humedales costeros que sobre las antiguas montañas. No porque las montañas fueran menos importantes, sino porque no conservan bien los fósiles. Y los organismos de cuerpo blando bien podrían no existir, según el registro fósil. Medusas. Gusanos. Babosas. Cualquier cosa sin partes duras. Se desintegran completamente en cuestión de días o semanas. Los excepcionales yacimientos de fósiles que preservan tejido blando, lugares como Burgess Shale o Solnhofen Limestone, son tan raros y tan celebrados precisamente porque son rarezas extrañas. El registro fósil normal no nos dice casi nada sobre la vida de cuerpo blando. Esto crea enormes lagunas en nuestra comprensión. Pensemos en los ecosistemas modernos.
En cualquier entorno, los invertebrados de cuerpo blando suelen superar en número a los organismos con partes duras en órdenes de magnitud. Gusanos. Insectos. Arañas. Están por todas partes, formando la base de las redes tróficas. Pero en los ecosistemas antiguos, están casi completamente ausentes del registro fósil. Nos faltan niveles enteros de la cadena alimentaria. Grupos enteros de organismos que debieron existir, pero no dejaron rastro. ¿Y el comportamiento? Olvídalo. Los fósiles nos pueden decir cómo era un organismo. A grandes rasgos, cómo se movía. A veces, qué comía. Pero ¿cómo se comunicaba? ¿Cómo criaba a sus crías? ¿Cómo interactuaba con otros de su especie? Desaparecido. Ocasionalmente encontramos huellas que muestran a varios animales moviéndose juntos, lo que sugiere un comportamiento de manada. A veces encontramos sitios de anidación o madrigueras. Pero estos rastros son increíblemente raros. De la gran mayoría de las especies extintas, desconocemos cómo vivieron realmente. Patrones migratorios. Comportamientos estacionales. Exhibiciones de apareamiento. Estrategias de caza. Todos los aspectos que hacen interesantes a los organismos. Que definen el funcionamiento de los ecosistemas. Son invisibles para la paleontología. Trabajamos con sombras de sombras. Fragmentos de evidencia que intentan reconstruir la riqueza de la vida antigua. Las cifras son alarmantes si se piensa bien. Hay alrededor de 300.000 especies fósiles descritas. Parece mucho hasta que uno se da cuenta de que hay más de 8 millones de especies vivas hoy en día. Y la vida ha estado evolucionando durante 3.500 millones de años. Estimaciones conservadoras sugieren que han existido más de 5.000 millones de especies a lo largo de la historia de la Tierra. Hemos encontrado fósiles de 300.000 de ellos. Eso es el 0,006%. Nos faltan más del 99,99% de todas las especies que han existido. Y de las especies que hemos encontrado, normalmente solo contamos con unos pocos especímenes. A veces, solo uno. Géneros enteros, incluso familias enteras, conocidos a partir de un solo esqueleto parcial hallado en un solo lugar. Estamos tratando de comprender los ecosistemas globales y los patrones evolutivos a partir de un tamaño de muestra que sería ridículamente inadecuado en cualquier otro campo científico. Es como intentar comprender la civilización humana examinando 3 artefactos al azar de diferentes siglos encontrados en distintos países. Podrías aprender algo, pero te perderías la mayor parte de la historia. Luego está el problema de la evolución del nivel del mar a lo largo del tiempo geológico. El nivel del mar ha experimentado subidas y bajadas vertiginosas. Durante las edades de hielo, cuando el agua queda atrapada en los glaciares, el nivel del mar desciende cientos de metros. Las costas se extienden hasta lo que hoy es la plataforma continental. Paisajes enteros emergen del mar. Luego, el hielo se derrite y el nivel del mar sube, inundando por completo esas llanuras costeras. Esto ha ocurrido decenas de veces solo en los últimos millones de años. Cada vez que sube el nivel del mar, los ecosistemas costeros se inundan. Los bosques se convierten en lecho marino. Los ríos desaparecen bajo el agua. Cualquier organismo que viva en esos entornos, cualquier evidencia de su existencia, queda sepultado bajo los sedimentos marinos. Más tarde, cuando el nivel del mar vuelve a bajar, estos paisajes inundados quedan expuestos a la erosión, desgastando aún más la evidencia. Si alguna población humana temprana vivió en estas llanuras costeras durante las edades de hielo, y hay muchas razones para pensar que lo hizo, las costas son entornos increíblemente ricos en recursos. Sus asentamientos están ahora bajo el agua, enterrados bajo cientos de pies de sedimentos o completamente erosionados. Somos ciegos a vastas franjas de la prehistoria reciente simplemente porque los lugares donde la gente podría haber vivido son ahora fondo del océano. ¿El puente terrestre de Bering que conecta Asia y Norteamérica? Inundado. ¿La plataforma de la sonda que conecta las islas del sudeste asiático? Bajo el agua. ¿El Golfo Pérsico, antaño un valle fluvial? Ahora completamente sumergido. Cada una de estas regiones podría haber albergado poblaciones importantes durante los periodos de las edades de hielo, cuando eran tierra firme, y probablemente nunca encontraremos evidencia de ello porque esa evidencia está bajo el agua o destruida. Los yacimientos arqueológicos en las costas modernas no se encuentran en mejor situación. La erosión es implacable. Cada tormenta erosiona los acantilados costeros.
Cada huracán remodela las playas. En tan solo unos siglos, importantes yacimientos arqueológicos pueden desaparecer por completo. Si se extiende esto a miles de años, todo lo que se encuentre a kilómetros de la costa está en peligro. Antiguas ciudades portuarias, puestos comerciales, pueblos pesqueros, son los primeros en desaparecer. Destruidos por el mismo océano que una vez los sustentó. Cuanto más profundizamos en los mecanismos de conservación y destrucción, más milagroso parece que sepamos algo sobre el pasado distante. Cada fósil es un ganador de una lotería de 1.000 millones a uno. Cada esqueleto completo es increíblemente afortunado. Cada vistazo que obtenemos de los ecosistemas antiguos representa condiciones que se alinearon perfectamente a lo largo de millones de años. ¿Y lo más difícil? Aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuesta. Hay misterios en el registro fósil que no lo son porque no hemos investigado con suficiente atención ni hemos reflexionado con suficiente detenimiento. Son misterios porque la evidencia ha desaparecido. Destruida. Borrada. Fundida en el manto o desgastada por el viento y el agua. Ninguna cantidad de excavaciones podrá encontrar fósiles que ya no existen. Los paleontólogos lo saben. Lo han aceptado. Su trabajo no consiste en reconstruir cada detalle de la prehistoria. Eso es imposible. Su trabajo consiste en trabajar con los fragmentos que sobrevivieron. Exprimir al máximo la información de la pequeña fracción de evidencia que ha llegado hasta nuestros días. Y reconocer honestamente las enormes lagunas en nuestro conocimiento. Los grandes capítulos de la historia de la Tierra que se pierden para siempre porque la piedra se desmorona y el tiempo es despiadado. Pero de alguna manera, a partir de ese registro increíblemente escaso, han reconstruido las líneas generales de la historia de la vida en la Tierra. El auge y la caída de los dinosaurios. La era de los mamíferos. El árbol ramificado de la evolución humana. Es un trabajo de detectives con el 99% de las pruebas faltantes. Y lo que han descubierto es extraordinario. Aún así, debemos recordar lo que desconocemos. Las brechas existen. Son reales y permanentes. Así que aquí estamos al final de este viaje a través de los mayores misterios de la prehistoria. Y si aún estás despierto o flotando en ese agradable espacio entre la vigilia y el sueño, pensemos en lo que realmente hemos descubierto esta noche. Porque aquí está la cuestión. Hemos recorrido 66 millones de años de historia de la Tierra. Hemos recorrido épocas enteras donde los continentes cambiaron. Los climas se transformaron. Y la vida evolucionó en direcciones que apenas comenzamos a comprender. ¿Y saben qué? Lo más sincero que puedo decirles es que apenas sabemos nada. Esas lagunas que hemos explorado esta noche. Los bosques del Paleoceno que solo podemos vislumbrar en fragmentos. Las selvas del Eoceno que dejaron tras de sí más preguntas que respuestas. La transición del Oligoceno que reescribió las reglas de la vida. Las sabanas del Mioceno donde nuestros antepasados aprendieron a caminar erguidos. No son errores en nuestra comprensión. Son características. Son recordatorios de que la historia de la Tierra es casi inimaginablemente vasta y que el conocimiento humano, por impresionante que sea, solo puede iluminar pequeñas zonas de esa oscuridad. Piensa en esto por un momento. Cada día, en algún lugar de la Tierra, un paleontólogo descubre algo que no debería existir según nuestros modelos actuales. Un fósil en la capa geológica equivocada. Una especie que evolucionó millones de años antes de lo que creíamos posible. Evidencia de cambios climáticos que nunca predijimos. Herramientas de piedra donde no debería haber humanos. Cada descubrimiento es como encender la luz en una habitación de una mansión de 10.000 habitaciones. Sí, ahora podemos ver qué hay en este espacio en particular. Pero también revela docenas de nuevas puertas que conducen a lugares que ni siquiera sabíamos que existían. El año pasado, investigadores encontraron evidencia del uso de herramientas complejas en América del Norte 30.000 años antes de lo que se creía. Ese descubrimiento no solo añadió información. Cambió radicalmente nuestra comprensión de cuándo llegaron los humanos a América y qué rutas pudieron haber seguido. Un solo descubrimiento. Libros de texto enteros reescritos. Hace 2 años, científicos descubrieron en Filipinas una especie humana previamente desconocida, el Homo luzonensis, que vivió en islas al mismo tiempo que los neandertales, los denisovanos y los humanos modernos. No teníamos ni idea de que existían. Su ADN no ha sobrevivido, así que no podemos secuenciarlo.
No sabemos cómo llegaron a esas islas ni qué les pasó. Son fantasmas. Igual que las lagunas que hemos explorado esta noche. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. No son rompecabezas con piezas faltantes que encontraremos debajo del sofá. Son rompecabezas cuyas piezas se destruyeron hace millones de años, y estamos intentando reconstruir la imagen a partir de los pocos fragmentos que sobrevivieron accidentalmente. El registro fósil preserva quizás un organismo de cada 10.000 que vivieron. El tejido blando se desintegra. Los huesos se dispersan. Los procesos geológicos reducen la evidencia a polvo. La mayor parte de lo ocurrido en la historia de la Tierra no dejó rastro alguno. El hecho de que sepamos algo sobre el Paleoceno, el Eoceno o el Oligoceno es realmente milagroso. ¿Pero saben qué? Eso hace que cada descubrimiento sea más valioso. Cada fósil. Cada grano de polen antiguo. Cada huella preservada se convierte en un mensaje de un pasado casi inimaginablemente lejano. Voces de criaturas extintas desde hace más tiempo que los humanos, contándonos historias que apenas estamos empezando a aprender a escuchar. Y cada vez somos más capaces de escucharlos. Las nuevas tecnologías están revelando secretos ocultos en las rocas a los que las generaciones anteriores no pudieron acceder. La tomografía computarizada nos permite observar el interior de los fósiles sin destruirlos. El análisis de ADN antiguo puede extraer información genética de muestras que creíamos inservibles. El análisis isotópico nos revela qué comían los animales extintos, a qué temperatura vivían y cómo se desplazaban por los paisajes. Cada año, las brechas se acortan un poco. No mucho. Quizás unos cuantos miles de años aquí o allá en escalas de tiempo que abarcan millones. Pero esas pequeñas victorias importan. Son la prueba de que lo desconocido no es incognoscible. Simplemente aún no se conoce. Si has disfrutado de este viaje a través de los vacíos en la historia de la Tierra, si estos antiguos misterios han despertado algo en tu imaginación o te han ayudado a conciliar el sueño pensando en el tiempo profundo y los mundos perdidos, hazme un favor. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. ¿Te estás quedando dormido en Toronto? ¿Escuchando durante un turno de noche en Tokio? Quizás estés en un lugar del que nunca he oído hablar. Un pequeño lugar con sus propias rocas antiguas e historias ocultas. Dale a me gusta si quieres ver más videos que exploran los misterios que la ciencia aún no puede explicar. Y suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Hay muchas más lagunas por explorar. Muchos más misterios que se esconden entre lo que sabemos. Porque, en definitiva, eso es lo que nos hace humanos. No es que lo sepamos todo, sino que seguimos buscando. Seguimos indagando. Seguimos haciendo preguntas, incluso cuando las respuestas nos separan millones de años e incontables catástrofes. Somos descendientes de supervivientes. Producto de cuellos de botella, desastres climáticos y experimentos evolutivos que, de alguna manera, funcionaron. Somos simios narradores que intentan comprender un planeta que existió durante miles de millones de años antes de nuestra llegada y que existirá durante miles de millones más después de nuestra desaparición. Y, sinceramente, hay algo profundamente reconfortante en eso. Algo de paz en aceptar que solo somos un breve capítulo en un libro interminable, cuyas páginas se han perdido en el tiempo. Así que duerme bien si es ahí a donde vas. Sueña con bosques ancestrales, océanos perdidos y criaturas que nunca serán del todo conocidas. Los huecos seguirán ahí mañana, esperando ser explorados.